Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí les va el video. Comencemos. Capítulo 6. Las dos primeras semanas de las clases avanzadas habían pasado volando, nuestro instructor de Kenjutsu había cambiado de Jusho a otro ninja Jonin. La mayoría de los estudiantes estaban contentos con eso, para ser honesto, ahora las clases se dedicaban a aprender formas y ejercicios. Fuimos hechos para entrenar, pero tuvimos que usar espadas desafiladas para minimizar la tasa de mortalidad. Algunos estudiantes habían comenzado a ser capaces de pararse en el agua usando su chakra, también logré descifrarlo, después de todo, era una habilidad muy útil viviendo en la tierra del agua. Taijutsu seguía siendo el mismo pero el instructor había luchemos en equipos. Esto resultó ser un nuevo desafío ya que tenías que compensar la habilidad de tu compañero de equipo. Nos colocaron en escuadrones de 3 hombres hechos para la batalla hasta que un equipo ya no pudo estabilizarse en pie, no se nos permitió matarnos unos a otros, pero aparte de eso, no había reglas. Me habían colocado en un escuadrón con otro chico y una chica. Sus nombres eran Kaito e Izumi. Kaito era mayor que yo, tenía 11 años y era bastante grande para su edad, tenía el pelo negro, corto pero puntiagudo, y sus dientes estaban afilados como la mayoría de los ninjas de la niebla. Izumi también tenía la misma edad, había comenzado la academia a los 8 años, tenía aproximadamente la misma altura que yo. Su cabello era largo pero lo mantuvo recogido en una prolija cola de caballo, sus dientes también estaban limados y tenía una mirada loca en sus ojos. Ambos solos habían sido elegidos para la clase de Taijutsu, lo que significa que este era su atributo más fuerte. Izumi también tenía la misma edad, había comenzado la academia a los 8 años, tenía aproximadamente la misma altura que yo. Su cabello era largo pero lo mantuvo recogido en una prolija cola de caballo, sus dientes también estaban limados y tenía una mirada loca en sus ojos. Ambos solos habían sido elegidos para la clase de Taijutsu, lo que significa que este era su atributo más fuerte. Izumi también tenía la misma edad, había comenzado la academia a los 8 años, tenía aproximadamente la misma altura que yo. Su cabello era largo pero lo mantuvo recogido en una prolija cola de caballo, sus dientes también estaban limados y tenía una mirada loca en sus ojos. Ambos solos habían sido elegidos para la clase de Taijutsu, lo que significa que este era su atributo más fuerte. El equipo al que nos enfrentábamos estaba formado por Sabusa y otros dos niños cuyos nombres no me habían tomado el tiempo de aprender, ellos solo habían sido colocados en la clase de Taijutsu, mientras que yo y Sabusa habían sido colocados en más. Empezar. Grita el sensei. El equipo de Sabusa cargó y antes de que pudiera idear un plan, mis compañeros ya se habían ido. Sabusa comenzó lanzando dos kunai a Kaito, quien los desvió con buenos reflejos. Izumi y uno de los chicos del otro equipo se enfrentaron en un choque de kunai y comenzaron a competir en una lucha de poder. Kaito y Sabusa también comenzaron a intercambiar golpes, lo que significó que era mi oponente. Rápidamente me giré esquivando dos shuriken que pasaron volando junto a mi cara. Tú, dije una sonrisa formándose en mi rostro. El chico tenía la estatura promedio para su edad, vestía la ropa de entrenamiento negra estándar que todavía teníamos que usar mientras estábamos en la academia, pero se había atado la diadema alrededor del brazo. Sacó más shuriken, uno en cada nudillo. Los lanzó con gran precisión apuntando a puntos vitales por todo mi cuerpo. Cargué directamente por el centro hacia él bloqueando el shuriken con huesos saliendo de cada uno de mis antebrazos. Cerré la distancia rápidamente y lo tomé con la guardia baja, volteé al chico mayor, aterricé detrás de él y le di una patada en la parte posterior de la rodilla. La fuerza de mi patada derribó al chico con fuerza contra el suelo, lo que le hizo perder el aliento. Rodando rápidamente, golpeé mi talón contra su pecho, terminándolo y sacándolo de la pelea. Mientras tanto, Kaito y Sabusa estaban enfrascados en un feroz combate. Kaito era mucho más fuerte que Sabusa y parecía preferir enfocar su chakra en sus puños mientras atacaba. Sabusa fue más rápido que el chico grande y usó su velocidad a su favor, esquivó dos golpes que tuvieron la fuerza suficiente para arrancarle la cabeza y se arrodilló mientras disparaba a la pierna izquierda de Kaito. Usando el kunai en su mano, cortó la parte posterior de la pierna de Kaitos y rápidamente se dio la vuelta para tomar su espalda y darle el golpe final. Justo cuando Sabusa kunai bajaba para apuñalar a Kaito por la espalda, lancé mi propio proyectil. Eran las falanges distales, también conocidas como el hueso de la yema del dedo. Lo había disparado con la punta de mi dedo índice tal como recordaba que lo había hecho Kimimaro en el anime. El proyectil de hueso golpeó el kunai de Sabusa en el último segundo, quitándoselo de la mano y salvando la vida de Kaitos.
Sabusa retrocedió rápidamente y creó cierta distancia cuando corría hacia el lado de Kaitos. Su pierna sangraba mucho y no podía mantenerse en pie. En lo que a mí respecta, estaba fuera de la batalla. A Izumi tampoco le había ido muy bien contra su oponente, ya que aterrizó con fuerza sobre su espalda después de recibir una patada giratoria en la cara. Ella estaba luchando por tratar de volver a levantarse, pero el niño se sentó en su pecho y colocó un kunai en su garganta. Abandonar. Dijo fijando sus ojos en los de ella. No tuvo otra opción y levantó la mano en el aire indicando que se había rendido. El chico se unió al lado de Sabusa y los dos comenzaron a dar vueltas alrededor de nosotros como predictores. Kaito trató de ponerse de pie, pero su pierna estaba flácida por la pérdida de sangre y cayó de rodillas. «Estás fuera de esta pelea, Kaito», le dije de espaldas a él. No podía darme el lujo de quitar mis ojos de los demás y no sabía si podría proteger a Kaito. El chico más grande asintió y levantó la mano en señal de derrota para salir de la pelea. Ahora eran 2 contra 1 y mis posibilidades parecían escasas. Ninjutsu no estaba permitido en los partidos de Taijutsu, lo que significaba que no había estilo de hielo. Afortunadamente para mí, pude usar mis habilidades Shikotsumyaku para Taijutsu y no romper las reglas. Giré el kunai en mi mano y rápidamente lo agarré sosteniéndolo hacia atrás mientras tomaba una posición de pelea. «Tráelo», dije burlándome de ellos con mi mano libre. Los dos cargaron hacia mí ambos zigzagueando como lo hicieron para confundirme. Sabusa golpeó primero y bloqueé su corte de kunai con mi propio kunai. El sonido de metal contra metal resonaba en mis oídos, la fuerza me empujó hacia atrás y me arrastré hacia atrás para crear más espacio. De repente, el otro chico vino de mi derecha cortando en múltiples direcciones. Rápidamente me agaché y esquivé 2 ataques antes de bloquear una gran mano derecha. Agarré su muñeca y le di un codazo en las costillas rompiéndolas. Rápidamente pasé su brazo por encima de mi hombro, lo volteé y lo golpeé contra el suelo con fuerza, dejándolo inconsciente. Ni siquiera tuve tiempo de darme la vuelta cuando Sabusa tomó mi espalda y me metió su kunai en ella. No me detuve allí mientras saltaba en el aire, girando y golpeando con fuerza mi cabeza con su talón, tirándome al suelo. El resto de la clase se quedó en silencio mientras observaban lo que estaba sucediendo y esperaban ver el resultado. Para sorpresa de Sabusa, me puse de pie sin afectarme por su golpe. Me las arreglé para detener el kunai con una capa de hueso debajo de la piel donde trató de empujarlo. También reforcé mi cráneo y la fuerza de su patada hizo poco más que derribarme. Aún así, su velocidad y habilidad eran asombrosas, especialmente considerando que ni siquiera había sido entrenado en la academia. Aún así, no estaba dispuesto a perder aquí. ¿Es mi turno ahora?, dije mientras tomaba una pose de pelea. Crucé un pie detrás del otro y abrí los brazos a mis costados. Los picos de hueso comenzaron a sobresalir de todo mi cuerpo y debo haber parecido un puercoespín. Sabusa tomó una postura baja de lucha y su expresión parecía sorprendida. «Suficiente», gritó el instructor cuando apareció en medio de nosotros. Me dio una mirada dura. «Es suficiente por hoy ustedes dos, esta pelea ha terminado». Permití que los huesos regresaran a mi cuerpo y me di la vuelta. La mirada de todos los demás estudiantes no fue una sorpresa, estaban susurrando entre ellos y juré que había escuchado a alguien llamarme monstruo. Tenía sentido, supuse. El clan Kaguya tenía su propio asentamiento lejos del pueblo y nunca enviaban estudiantes a la academia. Aún más, tuve a algunos de los instructores hablando sobre mis habilidades diciendo lo raro que era ver. Afortunadamente, debido a que nací en el clan Yuki, Kaguya no tenía ningún derecho sobre mí a pesar de que poseía a Sukeki Genkai. Esa era la forma en que funcionaba por aquí cada clan y familia cayendo en un orden social. Los principales clanes y familias fueron las familias fundadoras de la Niebla Oculta, tenían sus propios miembros del clan entrenados fuera de la academia y estaban exentos de la prueba final. Después de eso fueron los clanes los que vivieron fuera de la Niebla Oculta, tuvieron que hacían ofrendas a la aldea de la niebla y solo eran útiles en tiempos de guerra. Los últimos en la lista eran las familias que se habían visto obligadas a vivir en la Niebla Oculta para protegerse, en su mayoría miembros de clanes caídos. Eran los que componían la mayor parte de la fuerza militar de la Niebla Oculta, pero también eran vistos como carne de cañón pobre y justa. Si no recuerdo mal, no mucho después de esta guerra, habría una serie de pequeñas guerras civiles en las que la mayoría de los clanes fuera de la Niebla Oculta serían asesinados. Eso también incluía al clan Yuki y al clan Kaguya. Me preguntaba dónde caería en la ecuación y si mi vida estaría amenazada.
Me encogí de hombros y me dirigí a mi siguiente clase, ninjutsu. En las últimas 2 semanas, a todos nos habían enseñado el jutsu de niebla oculta y cómo operar en él. Tenía sentido, por supuesto, vivíamos en el pueblo escondido en la niebla. Junto con el jutsu de niebla oculta, también nos habían enseñado un jutsu de sustitución más avanzado, sin duda sería útil para futuras batallas. Continuamos aprendiendo y practicando más jutsu que involucraba a nuestro elemento. Me habían dejado solo porque mis habilidades de Keki Genkai no podían ser enseñadas por nadie más que aquellos con las mismas habilidades. Dado eso, todavía pude idear algunos trucos nuevos y descubrir algunos movimientos que había visto en el anime. A Sabusa y los demás se les había dado un jutsu básico para trabajar en su elemento, primero se les mostró el jutsu y luego se les enseñaron los signos de las manos. Sabusa, como era de esperar, había aprendido su estilo de agua con bastante rapidez, mientras que los demás lo hicieron más lentamente. No se nos permitía practicar nuestro ninjutsu entre nosotros y solo se nos permitía usarlo contra muñecos de entrenamiento. Nuestro campo de entrenamiento estaba ubicado en uno de los campos de entrenamiento de la academia al aire libre. Aprender el jutsu de niebla oculta fue muy interesante, nos permitió usar nuestro chakra para convertir la humedad en el aire en niebla que se esparcía a medida que bombeabas más chakra. La niebla era espesa y nublaba a nuestros enemigos y nuestra propia visión. Nuestro sensei dijo que si enfocábamos nuestro chakra en la niebla, podríamos localizar a cualquiera con quien la niebla hiciera contacto, incluso podríamos sentir nuestro entorno. Requirió algo de práctica, pero muy pronto todos pudimos movernos con bastante libertad en la niebla. Sabusa pareció tomarlo casi naturalmente, pero recordé que era famoso por su arte de matar en silencio, que usaba mucho el jutsu de niebla oculta. Muy pronto terminaron nuestras 3 semanas y todos los estudiantes que lo habían logrado se encontraron en la gran sala de anuncios. Por lo general, el Mizukage era el que daba la ceremonia, pero actualmente estaba fuera de la aldea en una misión ultra secreta de rango S. En cambio, el instructor principal de la academia y 2 de los asesores de Mizukages dieron el discurso. Fue largo sobre cómo todos habíamos demostrado nuestra fuerza como shinobi de niebla oculta y que merecíamos estar aquí. Realmente no le presté mucha atención ya que estaba demasiado ocupado tratando de pensar qué iba a pasar a continuación. Ahora anunciaremos su nueva posición y asignaciones. Escuche atentamente ya que no me repetiré, dijo el instructor. Empezó a leer los nombres en un papel grande y a asignarlos a puestos o escuadrones dentro de la aldea. La primera y más común posición era un puesto en la guardia de la puerta y la patrulla del pueblo. Se entregaba a los que habían obtenido la puntuación más baja. Lo siguiente era una asignación a escuadrones o regimientos. Esta posición se otorgaba a aquellos que se creía que estaban listos para el combate fuera del pueblo y se consideraba un gran honor. De los 51 estudiantes que habían pasado el examen final, solo 47 habían llegado hasta hoy. De los 47 estudiantes, solo 7 habían sido colocados en la guardia de la puerta y el resto en unidades. Un miembro de cada una de las unidades o regimientos estuvo presente para recoger a los que les habían asignado. Todos parecían curtidos en la batalla y vestían el atuendo estándar de niebla oculta. Llamaron mi nombre y la habitación quedó en silencio. Parecía que todos estaban ansiosos por ver dónde me colocarían. Fuyoma Yuki. Asignada a la unidad de infantería de primera línea. Se consideró una sentencia de muerte entre los otros estudiantes. La unidad de infantería de primera línea era, como su nombre lo indica, primera línea. Siempre estaban a la cabeza de cualquier batalla importante en el frente de guerra y, por lo general, actuaban como carne de cañón. No esperaba nada más. Después de todo, no tenía uno sino 2 Keki Genkai, incluso estaba seguro de que la mayoría de los miembros de mi clan también estarían en la misma unidad. Sabusa Momochi, asignado a la unidad de espada avanzada. La unidad de espada avanzada era la más ordenada después de la posición que se asignaba, ya que los miembros de la unidad solían ser los que se convertirían en futuros miembros de los 7 espadachines ninja y, en el caso de Sabusa. Eso era cierto. No presté mucha atención a dónde habían colocado a los demás, pero sí sabía que ninguno de ellos había sido colocado conmigo en el frente. O era un testimonio de mis habilidades o una sentencia de muerte segura. Capítulo 7. Me reconoció un hombre de aspecto duro que no pareció impresionado cuando me vio. «Sígueme, niño», dijo mientras se alejaba. Lo seguí fuera del pasillo y fuera de la academia. Era la primera vez en 3 años que estaba fuera de los terrenos de la academia.
Mientras estábamos entrenando, a ninguno de nosotros se le había permitido salir e ir al pueblo, había sido muy óptimo, pero ahora no podía evitar sentirme libre. El primer lugar al que fuimos fue al cuartel de equipos. Aquí era donde los ninjas se presentaban para buscar nuevas armas y ropa, tenían de todo, desde kunai y shuriken básicos hasta etiquetas explosivas y pergaminos. Era una colección bastante impresionante. El hombre con el que estaba le entregó un papel a la mujer detrás del escritorio y ella asintió, volviendo un momento después con un montón de ropa y armas. Asentí, tomé el equipo del escritorio y fui a cambiarme. Me habían dado una camiseta interior de armadura de malla junto con una camiseta negra de manga larga y el chaleco antibalas de niebla oculta gris estándar. Completo con un par de pantalones de combate negros, 2 soportes para armas, uno para mi pierna y otro para mi cadera y algunos zapatos estándar, así como el material a rayas de la firma para brazales y grebas que se fusionaron con mis sandalias. En cuanto a mis armas, me dieron una buena cantidad de kunai y shuriken, 5 kunai explosivos y 2 pergaminos que tenían más armas selladas. Era mucho equipo y me tomé mi tiempo para ponerlo usando el espejo que se hizo. Era la primera vez que vio mi reflejo desde antes de unirme a la academia. Me miré larga y duramente y noté las marcas de Kaguya en mi frente al igual que Kimimaro. Mi cabello era negro azabache al igual que el de Kachina, se había puesto un poco largo ahora y puntiagudo más hacia la derecha con flequillo girando a cada lado de mi diadema que estaba alrededor de mi cabeza. Mis ojos eran azules como los de Kachina, pero mi piel tenía un ligero bronceado. Supuse que lo obtuve de mi padre, de quien no sabía nada más que el hecho de que debería haber sido miembro del clan Kaguya. Me sacaron de mis pensamientos cuando mi supervisor gritó a través del cubículo cambiador. «Date prisa, no tenemos todo el día», dijo dejando escapar un suspiro. Salí vestido y listo para ir. De hecho, sonrió levemente. «Ahora pareces un ninja de la niebla de sangre». Salimos del cuartel de equipos hacia la carretera principal, el aire estaba húmedo y lleno de niebla como de costumbre. «Escucha bien, niño, tenemos un viaje de días completos por delante hasta la frontera. Allí nos reuniremos con 3 batallones y cruzaremos el mar hacia la tierra de agua caliente. Una vez allí actuaremos como refuerzos en la batalla contra el Hoja Escondida». Asentí mientras asimilaba toda la información. Si era contra la hoja oculta entonces sabía que iba a ser una batalla difícil, probablemente una que no ganaríamos. «Está bien, entiendo». «Bien, porque nos vamos ahora», dijo el hombre antes de girar repentinamente y comenzar a correr. Yo hice lo mismo y lo seguí. Salimos por las puertas del pueblo y comenzamos a atravesar los árboles saltando de uno a otro. Nos habían hecho practicar esto durante nuestro tiempo en la academia como parte de nuestras lecciones de control de chakra, era vital que pudiéramos movernos rápidamente y usar el terreno a nuestro favor. El hombre no dijo una palabra más durante todo el viaje, así que yo también decidí guardar silencio. No nos detuvimos a descansar, pero afortunadamente para mí tenía niveles de chakra decentes y pude mantener el esfuerzo físico durante el tiempo suficiente hasta que llegamos a nuestro destino. Se instaló un gran campamento con muchos más shinobi esperando para desembarcar en los 3 barcos en el puerto. El campamento estaba ubicado en una alcoba de 2 grandes acantilados y proporcionaba un buen punto de vista táctico para viajar mar adentro. Los demás notaron nuestra llegada y se acercaron a saludarnos. «Bueno, mira quién ha vuelto. Y veo que has traído a Nobu fresco», dijo uno de los hombres mirándome con una sonrisa. El hombre que estaba conmigo, que acababa de ser llamado Nobu, me hizo un gesto. «Este aquí es Fuyonayuki, recién salido de la academia y el único de su clase que se nos dará este año». Los otros que escucharon el nombre se rieron un poco antes de que uno de ellos rompiera el silencio. «Debes haber cabreado mucho a alguien para que te lo envíen, chico. Sabes que los genin no duran mucho en el frente», dijo con una risa de los demás. Nobu se volvió hacia mí cuando se fueron hablando entre ellos. «Siéntete como en casa, chico. Y descansa un poco, nos vamos en unas horas». Con eso, se alejó y me dejó sola. Decidí conseguir algo de comida de la pequeña carpa de comida, era un puesto de autoservicio con una gran olla de estofado que había dejado con tazones al lado. Conseguí un tazón y me senté a comer en una roca. La mayoría de los demás estaban en grupos charlando, algunos revisaban sus armas y otros dormían profundamente en el suelo. Era completamente diferente de lo que había sido la academia. Mi comida fue interrumpida por un repentino estallido de voces que venían no muy lejos de donde yo estaba sentado. Decidí echar un vistazo y pude ver que se formaba un grupo alrededor de lo que fuera que estaba pasando.
Escurriendo a través de un pequeño espacio, logré ver mejor lo que estaba pasando. Había 3 hombres vestidos con túnicas, cada uno con una mirada loca en sus ojos. Se enfrentaban a otros 6 hombres, todos vestidos con el atuendo estándar de niebla oculta, y parecía que una pelea estaba a punto de estallar. Maldito Kaguya. Mira por dónde vas, escoria. Gritó uno de los hombres. La palabra Kaguya asomando mi atención. Miré más de cerca a los 3 hombres con túnicas, y me sorprendió ver que todos eran del clan Kaguya. Su cabello negro estaba recogido hacia atrás y el patrón craneal en zigzag en el centro de su cabeza era visible. También tenían marcas rojas en la frente y los ojos. Era tan obvio que eran Kaguya que no sé cómo no me di cuenta. Di eso otra vez y los mataré a todos. Uno de los Kaguya dijo con una gran sonrisa diabólica en su rostro. Podías sentir la sed de sangre en el aire a medida que la presión alrededor de ambos grupos se hacía más pesada. El grupo de ninjas de niebla alcanzó lentamente sus armas, lo que provocó que Kaguya sonriera diabólicamente. De repente, Nobu se paró en medio de ellos, atrayendo rápidamente toda su atención. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó mirando a los 6 hombres. Quienes se pusieron firmes. Nada, señor. De ellos dijo rápidamente. Nobu se giró para mirar a los 3 Kaguya. ¿Te importaría contarme lo que está pasando aquí?, preguntó. El Kaguya simplemente sonrió y le dio la espalda. Nada, solo tener una charla amistosa, recordarles a tus hombres cuál es su lugar, dijo mientras los 3 se alejaban, el asesinato aún fuerte en sus ojos. Nobu se volvió hacia los demás y le dio una palmada en la cabeza a uno de ellos. ¿Estás jodidamente loco? ¿Qué diablos estás haciendo peleando con Kaguya? Ni un segundo más y todos habrían sido asesinados. Los demás trataron de defender su acción, pero Nobu no estaba dispuesto a aceptarlo y les dijo que se perdieran y se mantuvieran fuera del camino. Los 3 Kaguya tenían una constitución grande y una sensación de asesino. El del medio, que supongo que era el líder del pequeño grupo, se giró, atrapando mis ojos con los suyos mientras se alejaban, sus cejas medio cortadas bajando. Cuando notó las marcas rojas en mi frente, decidí que era un buen momento para deslizarme entre la pequeña multitud y desaparecer de su vista. La atención de esos bastardos locos era lo último que necesitaba en este momento. Muy pronto abordamos los barcos y salpamos a través del mar brumoso. Los barcos no eran nada impresionantes y estaban más construidos para el sigilo que cualquier otra cosa. Cada barco llevaba alrededor de 80 shinobi, había bastante falta de espacio y todos nos vimos obligados a apretujarnos juntos. Afortunadamente para mí, había abordado un barco diferente al uno en el que Kaguya se había subido. Después de todo, estar en un espacio reducido con ellos no era una buena idea. En el viaje todos estábamos informados sobre la misión en cuestión. Resultó que la niebla oculta había convertido la tierra de agua caliente en una pequeña base. La tierra de agua caliente estaba ubicada en el lado oeste de las fronteras de la Tierra de Fuegos y la convertía en un lugar perfecto para servir como base. Nuestra misión era simple, proporcionar refuerzos a las líneas del frente que actualmente estaban luchando con las fuerzas ocultas de la hoja a lo largo de la frontera. Aparentemente, las fuerzas de la hoja oculta se habían dispersado, ya que también estaban siendo atacados por la aldea de piedra oculta, que usaba la tierra de hierba como base de operaciones y atacaba desde allí. También nos advirtieron de la nube oculta, ya que recientemente se habían enfrentado a nosotros en la batalla, pero se habían retirado y retrocedido a la tierra de Frost que estaba en su frontera. Se corrió el rumor de que el tercer Mizukage lideraba la batalla contra Konoha, pero ninguno de los otros pudo confirmar que fuera cierto. El viaje a través del mar duró un día completo e incluso me había enfermado un par de veces por el mareo que venía con la inexperiencia de navegar. Parecía que llegamos sanos y salvos a la orilla y no encontramos amenazas. Nobu pasó al frente, ya que resultó ser el oficial al mando de esta unidad. Muy bien, vamos a salir. Él gritó. Todos rugieron y comenzaron a correr, siguiéndolo. Yo también me uní a la manada de shinobi y comencé a correr. Yo era, con mucho, la persona más joven allí. Algunos de los otros parecían tener 16 años o más, pero ninguno tenía cerca de mi edad. También había una buena mezcla de hombres y mujeres, no es que importara. Nos enseñaron a no subestimar a nuestros oponentes en función de su edad o género. Nuestro gran grupo se dividió en 3, tal como lo habíamos hecho al abordar los botes, y rápidamente comenzó a saltar a través de los grandes árboles.
El paisaje era prácticamente todo bosque hasta donde alcanzaba la vista, pero supuse que pronto llegaríamos a algo menos agradable a la vista. No pasó mucho tiempo y llegamos a nuestro destino. El bosque había terminado cuando llegamos a un gran terreno plano que se había convertido en una base. Había tiendas de campaña y trincheras defensivas construidas alrededor del campamento improvisado. Estaba lleno de shinobis de niebla ocultos, algunos de los cuales se veían peor por el uso. Esta fue la primera vez que vi un verdadero campo de batalla con mis propios ojos. Era como una escena de una vieja cinta de la Primera Guerra Mundial. Se habían cavado trincheras como escenario defensivo, las armas estaban esparcidas por la parte superior plana que supuse que era tierra de nadie. El suelo estaba quemado y la tierra había sido ennegrecida por el fuego y las explosiones. Los cadáveres de los shinobi de la niebla y la hoja todavía estaban esparcidos por el campo de batalla, dejando un nuevo recordatorio de lo que nos esperaba a muchos de los que habíamos llegado. Nobu se reunió con los otros oficiales al mando que le informaron de la situación. Mientras tanto, las tropas a mi alrededor se dividieron en pequeños grupos y comenzaron a charlar entre ellos. Las unidades de soldados que ya estaban aquí parecían cansadas y frescas de la batalla, y la mayoría estaban cubiertas de suciedad o sangre. De repente sentí una fuerte presión detrás de mí y aunque cada fibra de mi cuerpo me dijo que no lo hiciera, lentamente me di la vuelta. Eran los hombres Kaguya de antes, los tres mirándome con sus ojos salvajes. Rápidamente traté de alejarme, pero los tres bloquearon mi camino y me detuvieron rápidamente. El líder habló primero, dándome una mirada extraña. No es necesario que seas grosero, pequeño. Solo queremos hacerte algunas preguntas. Dijo con una gran sonrisa en su rostro endurecido por la batalla. Me giré para mirarlo y asentí. ¿Qué quieres de mí? Se cruzó de brazos e inclinó la cabeza hacia un lado. No pude evitar notar las marcas en tu frente. Solo los miembros de Kaguya tienen esas marcas y nunca te había visto antes. ¿Quién eres? Me di cuenta de que no me iría hasta que estuvieran satisfechos con mi respuesta, así que decidí que no tenía otra opción. Mi nombre es Fuyonayuki, dije sin miedo ni vacilación en mi voz, mirándolo a los ojos. El gran bruto me miró intrigado. Descruzó los brazos y estaba a punto de hablar cuando de repente una voz gritó: emboscada. Los sonidos de las explosiones llamaron la atención de todos mientras los cuerpos salían volando por el aire. Enjambres de shinobi de hojas ocultas aparecieron repentinamente fuera del bosque mientras intentaban terminar el ataque sorpresa rápidamente. En cierto modo, me sentí como si acabara de ser salvado de lo que sea que Kaguya estaba a punto de hacer. Nuestros comandantes nos dieron la orden de contraatacar y las olas de niebla oculta y shinobi de hoja oculta se enfrentaron en una batalla total a muerte. Era un desastre de sangre y espadas, fuego y agua, hombres y mujeres, incluso niños esparcidos por el campo de batalla mientras la batalla continuaba. Era difícil saber quién era amigo o enemigo en el caos de la batalla. Los comandantes habían ordenado a tantos shinobi que pudieran usar el jutsu de niebla oculta, mientras las fuerzas de la hoja oculta respondían con un estilo de fuego combinado. Tuve mala suerte y había quedado atrapado en medio de la batalla, mis sentidos estaban al máximo y mi cuerpo parecía moverse por sí solo. Aprovechando mis habilidades de Kekko y Genkai, ya había brotado espinas de hueso alrededor de mi cuerpo y había matado a cualquiera que se atreviera a atacarme. Di vueltas y bailé por el aire bloqueando y atacando en un torbellino de ira imparable. Mis huesos eran más duros que el acero y cortaban fácilmente cualquier protección que estuviera usando el shinobi de la hoja oculta. Había avanzado tanto cortando y cortando hombres que pronto me di cuenta de que estaba completamente solo, en lo profundo de las filas enemigas. Podría haber jurado que había al menos otros 10 conmigo no hace un momento, pero ahora mis probabilidades no se veían bien, ya que estaba rodeado por todos lados por shinobi hoja. ¿Qué diablos es este chico? Uno de ellos gritó, mirando mis huesos con horror. Vamos a matarlo rápido. Ya se ha llevado a muchos de nosotros. Otro dijo. Decidí que era hora de escapar y mi ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Rápidamente formé los signos de las manos y una cúpula de hielo me cubrió bloqueando una mano llena de kunai mientras lo hacía. Es hielo. Uno de ellos gritó. Usemos un estilo de fuego combinado. Dijo otro. Sabía que mi hielo era resistente al fuego, pero frente a un estilo de fuego combinado dudaba que aguantaría también. Afortunadamente para mí, ya había planeado esto mientras entrenaba en las clases de ninjutsu en la academia. Haciendo las señas con las manos lo más rápido que pude, se formó un espejo de hielo frente a mí. Rápidamente entré en el espejo de cristal de hielo justo cuando el shinobi hoja desató su estilo de fuego.
Descubrí este jutsu al recordar que Aku lo usó en el anime y decidí practicarlo. Otro espejo se había formado muy por encima del campo de batalla en el cielo y ahí es donde me deslicé. Funcionó como una especie de tirolesa, permitiéndome viajar a una velocidad mucho mayor a otro espejo. Desde esta altura, podía ver todo el campo de batalla y de qué lado estaban mis aliados. Cuando comencé a caer libremente, creé otro espejo de hielo que caía directamente sobre él, y apareció otro espejo de hielo cerca de la parte posterior de la zanja, salí de él un poco demasiado rápido y rodé por el suelo recuperándome sobre mis manos y rodillas. Nobula daba órdenes desde la retaguardia, manteniendo a los demás en formación y manteniendo la línea. Debió notar mi presencia y se giró y miró detrás de él. Bueno, todavía estás vivo. Dijo casi pareciendo impresionado. Si tienes tiempo para sentarte y descansar, será mejor que vuelvas a meter tu trasero en la pelea. De repente gritó. Asentí y me puse de pie para regresar a la batalla. La hoja oculta había usado un estilo combinado de tierra para crear un gran muro desde el que estaban atacando y usando como ventaja defensiva. El jutsu de niebla oculto casi se había desvanecido ahora que una gran cantidad de estilos de fuego habían cambiado la temperatura del aire. La mayoría de los ninjas de la niebla se estaban cubriendo en la trinchera, mientras que un pequeño puñado estaba en el frente de batalla. Para sorpresa mía, los 3 Kaguya estaban al frente, derribando a todos los que estaban frente a ellos. No parecía que ninguno de ellos poseyera el Kekkei Genkai de su clan, pero seguían siendo feroces guerreros sin él. Uno de los hombres que se había burlado de mí cuando llegué por primera vez al campamento con Nobu estaba refugiándose en la trinchera cuando me vio. Oye, chico, ¿tienes un Kekkei Genkai? ¿No? Saca tu trasero y sé útil. Los demás a su alrededor comenzaron a contribuir y me empujaron al campo de batalla. La aldea oculta de la niebla realmente era un lugar jodido, me giré y lo miré con disgusto. Vamos chico, te cubriremos. Dijo levantando un kunai. De repente, la trinchera comenzó a moverse, ya que un estilo de tierra enemigo hizo que la tierra aplastara a todos los atrapados dentro de la trinchera. Los gritos de los hombres y mujeres se podían escuchar mientras sus cuerpos eran aplastados, atormentando la mente de Fuina. Por supuesto, el hombre que lo había empujado había sobrevivido y rápidamente corrió hacia la parte de atrás para ponerse a cubierto como un cobarde. Solo quedaba una cosa para ello, tenía que cargar de frente y tratar de no morir. Ya lo había hecho una vez y juré que no lo volvería a hacer. Este mundo me había otorgado poder y lo iba a usar todo para salir vivo de esta guerra. Capítulo 8. Los demás me habían obligado a ir al frente porque eran demasiado cobardes para hacerlo ellos mismos. Solo una pequeña cantidad de niebla oculta luchaba en el frente, mientras que el resto brindaba apoyo desde la cubierta. Kunai y otras armas volaban por el aire, se usaban ninjutsu por todo el lugar, mientras el fuego y el agua chocaban con un intenso calor. La hoja oculta estaba usando la cubierta de sus paredes de estilo tierra para disparar proyectiles, sus ataques parecían más coordinados que los nuestros, sus guerreros luchaban juntos y no solo por ellos mismos. No tuve tiempo de dejar de moverme ya que nos superaban en número al menos 5-1. Mis pulmones ardían y mis ojos escocían por la sangre que goteaba sobre ellos, había perdido la cuenta de cuántos de ellos habían matado, pero no importaba cuántos caían, seguían llegando más. Nuestras probabilidades parecían aún ahora que parecían que los peores refuerzos de Konoha habían llegado del bosque. Estaba acelerando a través de las filas de hojas ocultas, cortando con cada parte de mi cuerpo, mis huesos me cubrían y proporcionaban una gran ventaja para las habilidades ofensivas y defensivas. Las pilas de shinobi muertos comenzaron a acumularse a mi alrededor mientras cargaban contra mí uno tras otro, no importaba cuántos, ya que todos cayeron víctimas de mi poder, ninguno de ellos pudo tocarme. Jutsu de expansión. Escuché venir detrás de mí. Volteando a mirar de repente fui abofeteado por una mano gigante que me mandó a volar por los aires, logré dar una voltereta hacia atrás y me deslicé por el suelo recuperándome. Sin embargo, perdí de vista a quienquiera que haya usado el jutsu en mí y más shinobis de hoja oculta atacaron por todos lados. Estilo fuego jutsu bola de fuego. 2 de ellos gritaron usando el mismo jutsu juntos. Pude contrarrestar mientras creaba un espejo de hielo para bloquear las llamas, rápidamente me metí en él y para su sorpresa apareció detrás de ellos en otro espejo que había creado. Corté las gargantas de ambos antes de que tuvieran la oportunidad de contraatacar, moviéndome tan rápido que aterricé de puntillas en una posición en cuclillas apretada. Hombres a la carga. Una voz gritó detrás de mí.
Olas de niebla oculta me empujaban mientras me levantaba lentamente y me limpiaba la sangre de la cara. Observé cómo los 3 Kaguya pasaban junto a mí, pero no antes de que me dieran una mirada alarmante, viendo que mis huesos regresaban lentamente a mi cuerpo. De alguna manera mantuvimos la línea, a pesar de los números avanzados de los Shinobi Oja. Realmente podríamos ganar esto si seguimos así. Pensé mientras veía cómo se desarrollaba la batalla. Sin embargo, oleadas de shinobi ocultos en la niebla fueron repentinamente lanzadas al aire por un enorme bastón negro que parecía extenderse por el campo de batalla, aplastando a cualquiera que tuviera la mala suerte de encontrarse en su camino. Un silbido de repente sonó en el fondo. «Retirada», gritó la voz desde atrás. Era Nobu, hizo sonar el silbato una y otra vez, gritando que todos retrocedieran. Observé a mi compañero Niebla Oculta, que no hacía ni 5 segundos se había lanzado a la batalla, listo para morir. Ahora corrían con el rabo entre las piernas. El personal se encogió y pude ver a un hombre parado al frente de las fuerzas ocultas de la hoja. Instantáneamente sopesó el campo de batalla que rasgué, tomando el mando de la situación con facilidad. Llevaba un mono negro con segmentos de malla sobre las partes inferiores de sus extremidades. Lo más notable tenía que ser la capucha blindada con un protector de frente tipo pañuelo, que estaba atado con 2 correas largas. Era él, era el tercer Hokage, el dios de los shinobi. Mi ansiedad se confirmó cuando los shinobi a mi alrededor comenzaron a gritar mientras corrían por sus vidas. Es el Hokage. Corran por sus vidas. Uno de ellos gritó, nos matará a todos. Dijo otra voz mientras corrían lo más rápido que podían de regreso al bosque. El resto era borroso ya que todo lo que podía ver eran cuerpos en movimiento que se apresuraban a ponerse a cubierto, corriendo para salvar sus vidas. Un shuriken masivo de repente atravesó las líneas de ninjas que todavía intentaban escapar. Era el jutsu del Hokage. Había lanzado uno y de repente se convirtió en 20, volando en todas direcciones. Eran demasiado grandes para detenerlos y trituraban todo lo que golpeaban antes de desgarrar la tierra, cubiertos con la sangre de sus víctimas. Me retiré al bosque con los otros sobrevivientes, habiendo tenido suerte de evitar el enorme shuriken de la muerte. Incluso Nobu había sido derribado por uno de los enormes shurikens que el Hokage había desatado, y ahora todo lo que quedaba era regresar a los barcos y retirarse a la tierra del agua. Pero, ese plan fue interrumpido rápidamente cuando una masa de ninjas hoja ocultos apareció en el bosque bloqueando nuestro camino. ¡Ataque!, gritó su líder, iniciando el fuego infernal de la batalla de nuevo, dejando que las tropas hoja masacraran la niebla. El ninja de la niebla oculta había estado tan concentrado en escapar que no notaron el ataque enemigo hasta el último momento. Algunos intentaron defenderse, pero había demasiados enemigos y no tenían ninguna posibilidad solos. Unos pocos fueron capaces de esquivar el ataque, incluido yo mismo. Me las arreglé para matar a 3 de ellos antes de deslizarme más allá del flanco izquierdo y alejarme en el bosque, sin ser visto. No miré hacia atrás cuando escuché los gritos, no disminuye el ritmo y no me importó. Todo lo que importaba era que salí vivo de ese infierno. Después de un corto tiempo, había regresado a la costa, pero para mi terror, la hoja oculta ya había saboteado los barcos, tomando el control de la costa. Sin otra opción, me deslicé lentamente hacia la línea de árboles y salí corriendo. Tenía que encontrar un lugar seguro para esconderme. Sabiendo que probablemente enviarían pequeños equipos para buscar sobrevivientes, y no me apetecía que me tomaran prisionera. Los gritos y el sonido de la batalla se habían ralentizado antes de detenerse finalmente, y supuse que todo había terminado. Me detuve, agachándome en una rama gruesa en la que había aterrizado para descansar. Mirando hacia abajo, pude ver a 3 ninjas de niebla escondidos detrás de un árbol, supuse que habían visto lo mismo que yo y estaban tratando de idear un plan para escapar. Salté y caminé hacia ellos lentamente, dándoles una sorpresa por accidente. Dios, eres tú. Podríamos haberte matado, mocoso, sé un poco más inteligente la próxima vez, por favor. Dijo el hombre mientras bajaba su kunai. Era el hombre que me había empujado fuera de la trinchera diciendo que me cubriría. Por supuesto que sobreviviría. Pensé dentro de mí. Estaba con otro hombre que resultó herido y una mujer, ella estaba atendiendo la herida en su pierna pero no se veía bien. ¿Cómo diablos sobreviviste, chico? El hombre me preguntó mientras se sentaba recostado contra el gran árbol. Me encogí de hombros. ¿Has visto los barcos?, yo pregunté. Él asintió con una expresión sombría en su rostro. Y no queda nada más que hacer que encontrar nuestro propio camino de regreso ahora. Miré a los otros 2 cuando el hombre herido dejó escapar un pequeño gemido. ¿Lo logrará?
Pregunté mirando de nuevo al otro. Diablos, si lo sé, chico, deja de hacerme tantas malditas preguntas. Miré hacia otro lado y estaba a punto de sentarme cuando los arbustos se movieron a la derecha de nosotros, tomando a todos por sorpresa. Estaba a punto de atacar pero me detuve cuando vi quién era. Era el hombre del clan Kaguya que había tratado de hacerme preguntas esa vez. Estaba solo y supuse que los otros dos eran Kia. Su rostro seguía siendo el mismo que antes, pero tenía sangre, lo que lo hacía parecer aún más amenazador. Los demás se relajaron un poco, pero no mucho, ya que se dieron cuenta de que no era un enemigo. Te juro que si alguien más sale de un arbusto, lo haré yo. Fue interrumpido cuando el hombre de Kaguya habló. ¿Así que sobreviviste? No me sorprende. Tienes un don, dijo con voz profunda. Lo observé cuidadosamente. Gracias. Dije sin saber qué más decir, mientras caminaba hacia el hombre herido, quien dejó escapar otro gemido. La mujer estaba tratando de usar lo que supuse que era un ninjutsu médico con él, pero no parecía estar ayudando. El Kaguya lo miró y de repente cortó la garganta del hombre, causando que la mujer gritara en estado de shock. ¿Qué carajo? Gritó mientras levantaba un kunai hacia él. El rostro del hombre Kaguya no cambió cuando le dirigió una mirada severa. Iba a morir de todos modos. Dijo mientras caminaba hacia mí, sin molestarse en lo más mínimo. Mi guardia estaba alta ahora, ¿iba a tratar de atacarme? ¿O simplemente charlar? No tenía ni idea. ¿Yuki era eso? Preguntó mientras se paraba mirándome con su cuerpo masivo ensombreciendo el mío. ¿Quién eres tú? Pregunté mirando hacia arriba para encontrar su mirada. Sonrió antes de responder. Mi nombre es Tachi Kaguya. Cuando miré más de cerca al hombre me di cuenta de que no tenía una marca en él. Movió su gran mano para que pudiera verla, permitiendo que un hueso sobresaliera de su piel. Lo sostuvo allí por un momento antes de permitir que se deslizara de nuevo dentro de su piel, sin decir una palabra. No pude evitar darle una mirada de sorpresa y él sonrió de nuevo. Yo era el único miembro de Kaguya con la habilidad Shikotsunyaku. Hasta que escuché rumores de un joven en la academia que poseía la misma habilidad. No solo posees el Kekkei Genkai más poderoso de nuestro clan, sino que también posees el hielo. Liberación del clan Yuki. Es inaudito. Dime, muchacho, ¿cómo se llamaba tu madre? Dijo, mirando a Fuina con los ojos muy abiertos. Su cara estaba un poco torcida mientras hablaba y me di cuenta de que tenía un tornillo o dos sueltos. Su nombre es Kachina Yuki, dije sin siquiera parpadear mientras lo miraba a los ojos. Tachi se dio la vuelta y comenzó a reír, su risa se hizo más fuerte antes de detenerse, colocando una mano sobre su rostro mientras miraba a lo lejos. 10 balas perforadoras de dedos. Gritó mientras extendía ambos brazos, cruzándolos uno sobre el otro. 10 huesos en forma de bala salieron disparados de cada una de las yemas de sus dedos y destrozaron a un escuadrón de 3 hombres de shinobis de hoja ocultos con facilidad. Tachi debe haber tenido fácilmente más de 30 años, lo que le dio mucho tiempo para dominar sus habilidades. Apuesto a que sabía cómo hacer cosas en las que ni siquiera había sido capaz de pensar. El otro ninja de la niebla oculta saltó rápidamente ante el repentino ataque, colocándose en posición de guardia. Mierda, nos encontraron. Dijo el hombre mientras exploraba el área circundante. Jutsu de niebla oculta. La mujer gritó mientras hacía las señas con las manos, permitiendo que la niebla se levantara repentinamente a nuestro alrededor y se precipitara hacia los árboles. Miré a Tachi y él me miró a mí, después de ti, niño. Dijo agitando una mano. No dudé, después de todo, arriesgarme con él era probablemente mejor que con un pequeño ejército de hoja oculta. Saltamos entre los árboles durante al menos una hora, tratando de cubrir la mayor distancia posible. Si todavía había equipos de Shinobi de Konoha buscándonos, entonces probablemente era mejor no detenerse en absoluto. Sin embargo, estaba empezando a sentir los efectos de la batalla anterior, haber usado mucho chakra había causado que mi pequeño cuerpo se agotara. Estaba empezando a quedarme atrás y los demás se daban cuenta. Vamos chico, mantén el ritmo. El hombre gritó mientras se detenía en una rama gruesa, mirándome. Me detuve en una rama, tratando de recuperar el aliento. Sentí como si estuviera a punto de desmayarme y me arrodillé, tratando de recuperar el aliento. Tenemos que parar y descansar. Dijo la mujer teniendo piedad de mí. Es solo un niño. Ella también agregó. Tachi se quedó en silencio pero la mirada que le dio al hombre lo decía todo. Ve bien, acamparemos allí por ahora, pero solo hasta que esté listo para mudarse de nuevo. Miré hacia abajo y pude ver un pequeño claro con un arroyo que lo atravesaba, saltando, sumergí mi cabeza en el agua, bebiendo suficiente agua para llenar una bañera.
Me senté de rodillas y me lavé la sangre de la cara, mirando mi reflejo, mientras lo hacía. Era un hecho triste que matar fuera algo tan pequeño en este mundo, nunca había matado a nadie antes de renacer aquí, y ahora había matado a demasiados como para molestarme en contarlos. Los demás también estaban descansando ahora, aparte de Tachi, que solo se sentó con las piernas cruzadas sobre una gran piedra, sin quitarme los ojos de encima. Me hizo preguntarme si él era el único miembro de su clan con el Kekkei Genkai. Eso significaba que era un gen latente que solo despertaba a unos pocos extremadamente pequeños, o tenía que ser transmitido por aquellos que ya tenían el Kekkei Genkai. Podría ser él, pensé mientras lo miraba. Preguntas para más tarde. Pensé mientras yacía de espaldas mirando hacia el cielo. El sol estaba empezando a ponerse ahora y los últimos rayos de luz del sol atravesaban las hojas de los árboles. Había sido un infierno de un día y parecía que no podía luchar contra el agotamiento por más tiempo, dejando que mi cuerpo se diera al sueño. Despierta. Despierta, maldita sea. Dijo la voz mientras su dueño sacudía mi cuerpo. Había estado en un sueño tan profundo que no me di cuenta de la emboscada de los shinobi de hoja ocultos que atacaban desde todos los lados. Había al menos 15 de ellos, y mirando hacia la izquierda pude ver a Tachi peleando con 5 de ellos, y la mujer de nuestro grupo estaba en el suelo gritando porque le habían cortado el brazo. Tenemos que conseguir. Sus palabras fueron interrumpidas cuando dos kunai lo golpearon en la cabeza, causando que la sangre salpique mi rostro mientras su cuerpo golpeaba el suelo con fuerza. Eso fue todo, estaba despierto y alerta. Rodando hacia atrás sobre mis pies, creé una cúpula de hielo a mi alrededor para protegerme. Desde adentro podía ver al ninja enemigo moviéndose y algunos incluso atacaron mi defensa. Esto no es bueno. Dije mientras formaba rápidamente algunas señales con las manos, causando que el hielo a mi alrededor se rompiera, ensartando a cualquiera que estuviera demasiado cerca de él. Incluso con mis habilidades, no podía ver a través de la parte posterior de mi cabeza y dos kunai me golpearon en la espalda, no me hicieron ningún daño ya que ya había levantado mis defensas, permitiendo que una pequeña capa de hueso creciera debajo. Mi piel, actuando como una armadura corporal. Había 6 de ellos a mi alrededor en un círculo, todos excepto uno que vestía el chaleco antibalas estándar de Konoha, el último tenía puesto el chaleco gris ambú y su rostro estaba cubierto por una máscara. Tenía que tener cuidado con él. Pensé. ¡Cuidado! Este niño es un monstruo. Dijo uno de los ninjas de la hoja. Lo vi matar a docenas de nuestros hombres en la batalla, no es un ninja ordinario. También agregó. Mientras tanto, Tachi estaba luchando con otros 5 miembros de Anbu. Sus habilidades eran increíbles ya que sus habilidades lo hacían casi intocable. Ya habían visto sus habilidades y decidieron distanciarse un poco y atacar con ninjutsu. Tachi también adoptó tácticas de largo alcance y disparó ronda tras ronda de balas de hueso al Anbu. Sin estar seguro de qué eran, uno de ellos trató de bloquear el ataque con su espada, pero para su horror, las balas de hueso atravesaron el acero y le abrieron 5 agujeros en el cuerpo. Los demás observaron lo que sucedió y rápidamente se dieron cuenta de que no podían bloquear el ataque, sino que lo esquivaron. Señor, solo quedan 2, este y el niño que está rodeado. Dijo uno de ellos. Los demás ni siquiera lo miraron mientras hablaba a través de su máscara. Ambos mueren, ordena Lord Ansos. Luego dijo después de un momento. Ahora. Uno de los Anbu gritó y comenzó a hacer señales con las manos. 2 de los otros Anbu rápidamente corrieron detrás de Tachi y comenzaron a hacer sus propias señales con las manos. Los 2 del frente desataron un jutsu de fuego masivo y los 2 de atrás soltaron un estilo de viento. Estaban combinando viento y fuego para crear un efecto aún más poderoso, uno en el que Tachi quedó atrapada y desde donde yo estaba parado, parecía que todo había terminado. Yo, en cambio, tenía mis propios problemas. Si estos tipos vieran más de mi jutsu, encontrarían una forma de contrarrestarlo. Afortunadamente, nadie había hecho ningún movimiento todavía y la tensión comenzaba a crecer. Si quería salir vivo de esto, tenía que pensar en algo y rápido. Entonces me di cuenta, no estaba seguro de si funcionaría, pero me estaba quedando sin opciones. Jutsu oculto, clones de hielo. Dije en mi cabeza, haciendo las señas con las manos. 2 clones míos se formaron a partir de hielo y tomaron una posición de pelea, saltando al combate mientras yo rápidamente hacía un espejo de hielo y me metía en él. No dejes que escape a ese jutsu. Gritó el miembro Anbu de los 6. Mis clones fueron derribados fácilmente por las unidades hoja, pero todo eso había sido parte de mi plan.
Tan pronto como hicieron contacto con el enemigo, hice una señal con una mano y boom. Ambos clones explotaron, rompiéndose y disparando picos de hielo por todas partes. 2 de los 6 recibieron golpes fatales cuando el hielo los golpeó, pero los demás lograron recuperarse. La distracción, sin embargo, me había permitido formar los otros espejos de hielo de cristal alrededor de los otros miembros, desconcertándolos mientras tomaban una formación espalda con espalda sosteniendo sus armas listas. ¿Qué diablos es este chico? Uno de ellos gritó. Es uno de esos demonios de hielo, dijo uno de los otros, mostrando el miedo en su voz. Los interrumpí mientras hablaba. Jutsu oculto, espejos de hielo de cristal. Este es el final para ti. Había practicado este jutsu y me sorprendió lo fuerte que realmente era. Cuando Aki usó esto en el anime / manga, rápidamente me di cuenta de cuánto se estaba reprimiendo contra Naruto y Sasuke. ¿Cuál es el verdadero? Uno de los ninjas dijo entrando en pánico mientras miraba todos los espejos que tenían mi reflejo completo en ellos. Lo maté primero, con una velocidad cegadora, salí disparado del espejo en el que estaba y me lancé hacia otro. Cuando estaba a mitad de camino en el aire, lancé las balas de hueso de la punta de mis dedos y su cuerpo quedó plagado de agujeros. Los demás se congelaron de miedo al ver el cuerpo de su camarada, uno de ellos rápidamente se dio la vuelta y corrió hacia él. No, espera, gritó el miembro de Ambu, pero ya era demasiado tarde. Corrí más rápido de lo que el ojo podía ver y empujé una de mis cuchillas de hueso a través de su hombro y en su corazón, dejando que su cuerpo cayera al suelo antes de deslizarme de nuevo en el espejo. Ahora solo quedaban 2 de ellos y me di cuenta de que no les gustaban sus posibilidades. Los estilos masivos de fuego y viento se habían combinado, mezclándose y quemando todo a su alrededor hasta convertirlo en una chispa. ¿Lo atrapamos?, preguntó uno de los Ambu. Nadie dijo nada por un momento, no hasta que vieron el cuerpo de Tachi. De alguna manera había sobrevivido al ataque, su cuerpo se veía demoníaco ya que toda su carne y ropa habían sido quemadas. Todo su cuerpo era una capa exterior de hueso, como un exoesqueleto. Verlo fue realmente inquietante para el shinobi de la hoja oculta. ¿Qué demonios es él? Ese jutsu debería haber derretido incluso sus huesos. Uno de ellos gritó incrédulo. Tachi, a pesar de parecer un monstruo inmortal, aún estaba herido. Había cubierto todo su cuerpo con hueso sólido, incluso la boca y los ojos para asegurarse de que no se hubieran derretido por el intenso calor. Toda su piel había sido arrancada y el dolor que sintió debe haber sido insoportable. A pesar de eso, lanzó un grito de batalla aullador, cuando el hueso que cubría sus ojos y boca desapareció antes de cargar contra la hoja Ambu. Se las arregló para tomar a uno de ellos con la guardia baja y cortó su espada, cortando profundamente en su pecho, asestando un golpe fatal. El otro a su lado cortó la parte posterior del cuello de Tachi con su espada, pero la armadura de hueso era gruesa, partió la hoja cuando hizo contacto con el hueso sólido. Tachi respondió rápidamente con huesos puntiagudos que salieron disparados de su cuerpo por todas partes, uno de ellos golpeó al Ambu en el hombro. Estilo acuático, jutsu de olas embravecidas, gritó uno de los Ambu mientras disparaba un enorme chorro de agua a Tachi. La fuerza del agua fue suficiente para empujarlo hacia atrás, manteniéndolo derrotado contra el tronco de un árbol contra el que había chocado. El otro rápidamente hizo algunas señas con las manos y extendió su mano con los dedos abiertos. Estilo aligerado, gritó cuando un rayo de electricidad salió disparado, golpeando el agua. Tachi no pudo moverse y fue golpeado por los estilos combinados de agua y rayos, golpeándolo y dejándolo gravemente herido. Sus huesos pueden haber sido más duros que el acero, pero no eran resistentes a la electricidad. Tachi cayó de rodillas respirando pesadamente ahora. La batalla le había pasado factura y estaba gravemente herido. Los 2 Ambu saltaron, uno ayudó a su camarada herido a levantarse y el otro desenvainó su espada sobre Tachi. ¿Algunas últimas palabras, monstruo?, dijo mientras infundía su espada con chakra de estilo relámpago para aumentar su poder de corte. Mientras tanto, los 2 ninjas de hoja estaban espalda con espalda mientras miraban los espejos de hielo de cristal, ambos tenían sus armas desenvainadas y ambos estaban tratando de encontrar una salida. Estaba tratando de mantenerlos en el medio mientras vigilaba lo que sucedía a mi alrededor. Tachi estaba caído y me di cuenta de que no estaba lejos de ser asesinado. No había nada que pudiera hacer. Tenía que matar a estos 2 y escapar, esa era mi única oportunidad de sobrevivir. Rápidamente pasé de un espejo a otro disparando, sacando balas de hueso de las yemas de mis dedos mientras lo hacía. Hicieron bien en esquivar al principio, pero pronto el shinobi hoja normal, que había adivinado por su habilidad que era un Jonin, comenzó a perder velocidad.
Le di con una de mis balas de hueso y el fuego continuo no tardó en acabar con él con facilidad. Aparecí detrás del miembro de Ambu y choqué con él, sabiendo que no sería víctima de mis balas de hueso tan fácilmente como los demás. Mi hoja de hueso era fácilmente más fuerte que la suya de acero, pero a pesar de eso, fue capaz de resistirla. Él era más fuerte que yo físicamente y su habilidad era claramente mayor que la mía también. Me empujó a la defensiva y nuestras espadas se trabaron en una batalla de fuerza. Tuve que usar todo mi enfoque y control de chakra para igualar lo que supuse que era solo su fuerza normal. El Ambu tiró de su hoja hacia atrás y la atacó con una gran fuerza, que solo pude detener y desviar. Esta vez me retiré rápidamente, usando una ronda de balas de hueso como distracción para hacer señales con una mano. No podía ver su rostro detrás de su máscara mientras esquivaba las balas de hueso, pero me di cuenta de que estaba sorprendido. La humedad en el aire se congeló rápidamente, convirtiéndose en picos de hielo que se dispararon a su alrededor. El Ambu rápidamente usó un salto de chakra y evitó el ataque, dando vueltas en el aire mientras lo hacía, lanzó 4 shuriken. Pude desviarlos con mi hoja de hueso y rápidamente corrí hacia uno de mis espejos de hielo, sabiendo que era mi única oportunidad de ganar. Desafortunadamente, esa fue la caída de esta técnica. Una vez que dejabas la seguridad de los espejos de hielo, la única forma de volver a ellos era volver a deslizarte físicamente dentro de uno tocándolo de nuevo. Debe haberse dado cuenta porque rápidamente bloqueó mi escape y me derribó con un gran compañero. Incluso con mis costillas disparándose para bloquear el golpe, todavía me dolía. La diferencia de poder entre nosotros era demasiado grande y ahora mis posibilidades de ganar parecían escasas y él lo sabía. Espero que estés listo para morir por lo que has hecho, niño. Gritó, apuntándome con su espada. Desafiantemente tenía la ventaja, eso fue hasta que lo noté parado en un pequeño charco de agua en el suelo. No sé cómo había llegado allí, pero estaba feliz de haberlo hecho. Esta era mi oportunidad, si pudiera lograr esto, ganaría. Sabía que era demasiado rápido y podía esquivar mi técnica de bala de hueso, así que saqué una etiqueta explosiva y la envolví alrededor de un kunai sin que él lo viera. Disparándole 5 balas de hueso, tal como predije, se lanzó hacia adelante mientras las esquivaba, tratando de cerrar la distancia entre nosotros. Ahora. Grité mientras lanzaba el kunai explosivo al suelo. Lo notó y rápidamente saltó hacia atrás para evitar el explosivo. Solo un poco más. Grité mientras corría a través del polvo que había creado el explosivo, saltando en el aire y golpeando sus brazos con una patada de tornado, lo que hizo que retrocediera otro paso. Ahora. Pilar de hielo. Grité mientras volteaba hacia atrás, golpeando ambas manos en el suelo. El agua alrededor de sus pies de repente se congeló y se disparó, erigiendo una columna de hielo que congeló todo su cuerpo, matándolo. Caí al suelo tratando de recuperar el aliento, había usado casi todo mi chakra, ahora no sabía si sería capaz de escapar. El clan Kaguya sigue vivo. Tachi gritó a todo pulmón, lo que hizo que me diera la vuelta y observara, mientras la hoja Ambu le cortaba la cabeza con la espada mejorada con relámpagos, atravesándole el cuello. Era un corte limpio, y con el poder de corte adicional del estilo relámpago, pudo atravesar su exoesqueleto óseo. La cabeza de Tachi cayó al suelo y su cuerpo lo siguió lentamente. Esto realmente se veía mal ahora, no solo yo era el único que quedaba, sino que habían encontrado una manera de pasar por alto Mikeko y Genkai con un estilo relámpago. Noté que los tres parecían sorprendidos mientras se acercaban lentamente. Al darse cuenta de que su camarada había sido congelado en hielo y los demás que estaban muertos, se las arregló para matar a los demás por sí mismo, es solo un niño. Uno de entonces dijo, ten cuidado, puede que sea un niño, pero es poderoso. Lo que supuse que dijo el líder del grupo. También tomé una posición y sopesé mis opciones. Si me escapaba, simplemente me derribarían con facilidad. Podría intentar deslizarme en uno de mis espejos de hielo, pero dudo que lo haga tampoco. De hecho, no me sorprendería si lo hicieran. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando los espejos de hielo de cristal comenzaron a romperse y caer. Mi chakra se estaba agotando peligrosamente ahora y ni siquiera podía mantener el jutsu. Supongo que esa opción está fuera de la ventana. Dije en voz baja. Déjalo chico, no hay a dónde ir. Dijo Ambu. Yo era como una rata acorralada, pero como la mayoría de las ratas acorraladas, salía peleando y gritando de que tenía que hacerlo. Dibujé un hueso grande que sobresalía de la parte superior de mi hombro y luego hice lo mismo desde el otro lado.
sosteniendo una hoja en cada mano mientras tomaba una posición primaria baja. Huesos comenzaron a brotar de todo mi cuerpo mientras me preparaba para llevarme al menos uno de ellos conmigo. Si iba a morir de nuevo, no saldría en silencio otra vez. Cuidado, tiene el mismo jutsu que el otro. Proceda con precaución, dijo el líder. Deben ser del mismo clan, dijo el otro, mientras permitía que su estilo relámpago fluyera a través de su espada. Eso era todo. Si una sola hoja caía de los árboles, uno de nosotros cargaría y todos lo sabíamos. ¡Cuidado! El líder de Anbu gritó cuando una tormenta de shuriken y kunai cubrió repentinamente nuestro pequeño campo de batalla. El Anbu pudo desviar el ataque, pero se retiró para tener una mejor vista de la situación. 3 shinobi ocultos en la niebla aterrizaron frente a mí. Parece que es tu día de suerte, chico. Uno de ellos dijo sin volverse a mirarme. No reconocía a ninguno de ellos, pero eso no importaba, estaba contento de que hubieran aparecido cuando lo hicieron. Maldita sea, refuerzos. Retirada, dijo el líder de Anbu mientras arrojaba una bomba de humo al suelo. El otro Anbu rápidamente agarró al herido y todos escaparon a través de la línea de árboles, dejando la batalla como un fracaso. El shinobi de niebla no me persiguió y en su lugar se volvió hacia mí. El hombre en el medio echó un vistazo a las secuelas de nuestra escaramuza y silbó. «Maldito chico, ¿tú hiciste todo esto?», preguntó pareciendo bastante impresionado. Ya no tenía energía para hablar y ahora que la amenaza había disminuido mi cuerpo se sentía como de plomo. Caí sobre una rodilla mientras trataba de sujetarme antes de caer, de cara al suelo. Los ninjas de la niebla se miraron y asintieron. «Vamos chico, vamos a llevarte de vuelta al puesto de control». Capítulo 9. Los 3 ninjas de la niebla que llegaron a rescatarme me llevaron prácticamente de vuelta. Dijeron que nos estábamos retirando a un pequeño campamento base ubicado en el borde de la Tierra del Agua Caliente y la Tierra de la Escarcha. Afortunadamente para mí, habían estado patrullando el área cuando se encontraron con nuestro escuadrón y me salvaron la vida, de la hoja oculta Anbu. Una vez que llegamos al campamento base, tuve que dar un informe completo de la batalla al oficial al mando. Después de eso, me permitieron descansar y me dieron comida, agua y algo de ropa nueva ya que la mía estaba llena de agujeros. Se corrió la voz como la pólvora de la gran batalla entre la piedra oculta y la niebla oculta contra la nube oculta. Se rumoreaba que el tercer Raikage estaba muerto, después de luchar durante 3 días y 3 noches contra una gran fuerza combinada. La noticia de que nuestro Mizukage también había caído en la batalla llegó a los oídos de los hombres. Aparentemente, el Raikage eliminó a 10.000 soldados durante 3 días antes de que muriera, dijo uno de los ninjas de la niebla. Otros contribuyeron y charlaron entre ellos. El pánico por la muerte del Mizukage comenzaba a extenderse, y nuestros oficiales al mando estaban tratando de mantener los rumores al mínimo, sin estar seguros de lo que realmente había sucedido. Habían pasado 2 días y me había recuperado completamente de mi batalla anterior. Se había corrido la voz de que yo era el único sobreviviente en la batalla contra la hoja oculta, incluso sobreviviendo contra el tercer Hokage. Me llamaron a la tienda de mi oficial al mando y me dijeron que me iban a asignar a una nueva unidad y que me iban a dar nuevas órdenes. Entré a la tienda caminando hacia donde los comandantes estaban reunidos alrededor de una mesa grande con un mapa sobre ella. Estaban discutiendo la estrategia y registrando la información del enemigo para enviarla al cuartel general. Hice una reverencia y saludé al Jounin esperando su permiso para moverse. Me saludó y me dijo que levantara la cabeza. «Fuyona Yuki, ¿correcto?», dijo más que preguntó. Asentí sin decir una palabra. «Ha llegado una noticia del cuartel general diciéndome qué hacer contigo, chico. Parece que estás siendo ascendido al rango de Chunin. Felicitaciones por eso, no muchos genin logran superar su primera batalla», dijo mientras miraba el informe. «Estás siendo asignado a una nueva unidad para recopilar información sobre la hoja oculta. Trabajarás como parte de una célula de 10 hombres. Las coordenadas de tu reunión están dentro de este pergamino, debes estar allí al mediodía. Despedido». Era mucha información para asimilar a la vez. Me habían dado una nueva misión, me habían ascendido y me habían dicho que regresaba a territorio enemigo, todo a la vez. El entrenamiento en la academia nos había enseñado a no hacer preguntas, solo a obedecer. Realmente sin tener otra opción, hice una reverencia y me despedí, reabasteciendo mi equipo y me dirigí a las coordenadas ubicadas en el pergamino. Parece que regresaba a la tierra de Hotwater y me reunía con mi nuevo equipo justo antes de la frontera con la Tierra del Fuego. Mientras saltaba entre los árboles para llegar al punto de encuentro, me di cuenta de que era la primera vez que tenía tiempo a solas para pensar.
¿Qué significaría mi presencia en este mundo, en todo caso? ¿Qué me deparaba el futuro? ¿Me encontraría con Naruto y algunos de los otros personajes principales? Tenía tantas preguntas sobre todo, que antes de darme cuenta había llegado a mi destino. Parecía que yo era el último en llegar y los demás me estaban esperando. Notaron mi presencia y me miraron fijamente mientras me acercaba. A medida que me acercaba, quien supuse que era el líder se adelantó y me saludó. Así que eres el último enano que me envían, ¿eh? Lo que sea, enamórate, niño. Dijo con una voz ronca. Ah, no eres mucho mayor que él es tu responsabilidad. Dijo mirándolo. Me giré para mirarlo, no parecía tener más de 16 años, tenía el pelo azul corto y puntiagudo y los ojos grises. No dijo nada, así que volví mi atención a nuestro líder de escuadrón. Muy bien, lo siento mucho, escuchen. Soy Sama Yoachi, su líder de escuadrón para esta misión. El hombre habló. Era de contextura grande y facciones toscas, era atrevido y tenía una fuerte barba negra. Al igual que los demás, su diadema estaba alrededor de su cabeza y vestía el atuendo estándar de batalla de la niebla. Yo era, con mucho, el más joven del equipo, seguido de Ao, cuyo nombre había escuchado antes, pero no podía ubicar. Había 3 mujeres y el resto era una mezcla de niños y hombres. Nuestra misión es recopilar información sobre las líneas de suministro que soportan la hoja oculta. Intel muestra que están suministrando alimentos y equipos a sus fuerzas a través de estas líneas de suministro. Debemos localizarlos y destruirlos. Esto debería evitar que sus fuerzas de primera línea obteniendo los suministros necesarios, dándonos a nosotros y a nuestros aliados la ventaja. Era una misión sencilla, un simple sabotaje. Pensé, Intel también muestra que estas líneas de suministro están protegidas por una escolta. Se desconocen sus habilidades. Así que prepárate para cualquier cosa. Partiremos en 10 minutos, prepara tu equipo para la batalla, listo. Los demás se ocuparon de sus propios asuntos ya que nadie parecía conocerse realmente. El capitán del escuadrón parecía conocer a Ao y 1 o 2 de los otros habían iniciado una conversación. Decidí hacer una revisión de mi equipo y ocuparme de mis propios asuntos. Ao se acercó y se apoyó contra el árbol a mi lado con los brazos cruzados sobre el pecho mientras yo lo hacía. Así que escuché que eres miembro del clan Yuki. Preguntó. Asentí sin mirarlo mientras colocaba mi kunai en el soporte de mi arma. ¿Cuántos años tienes, niño? Preguntó. Me giré para mirarlo y tuve que pensar en su pregunta durante unos segundos. Si no recuerdo mal, había cumplido 9 años hace un día, así que eso me hizo. ¿9? Tengo 9 años, le dije. Ao se rió entre dientes. Bueno, muchacho, esperemos que llegues a los 10. Dijo antes de marcharse para atender su propio equipo. De todo lo que había experimentado hasta ahora, el ninja de la niebla oculta no se parecía en nada al ninja de la hoja oculta en el anime y el manga. Eran máquinas de matar frías y despiadadas. La hoja escondida parecía cálida y acogedora, pero la niebla no era así. Era un pueblo frío con un solo propósito, criar y entrenar asesinos que obedecieran órdenes sin importar nada. Sama me sacó rápidamente de mis pensamientos mientras hablaba con todos. Muy bien, vámonos. Gritó mientras saltaba a los árboles, guiándonos en nuestra misión. Todos hicimos lo mismo rápidamente y seguimos en formación de flecha, con una en el centro de la espalda como un diamante de aspecto divertido. Era una formación básica que usábamos cuando nos movíamos por territorio enemigo y nos la enseñaron incluso en la academia. Habíamos estado viajando durante más de medio día antes de detenernos para descansar y establecer nuestro primer puesto de control. Afortunadamente, nos las arreglamos para no toparnos con ningún explorador enemigo, lo que nos permitió viajar sin problemas a través de la Tierra del Fuego. Nos dieron tiempo para descansar y comer, a pesar de que nuestra comida era solo nuestras barras de raciones básicas. No sabían a nada pero te daban todo lo que necesitabas para mantener tus niveles de energía altos. No podíamos cocinar nada ya que un fuego delataría nuestra posición, ya era tarde y la luna era una rendija en el cielo, sin dar mucha luz. Nos turnábamos para hacer guardia mientras los demás dormían 1 hora cada uno conmigo yendo primero, después de lo cual me quedé dormido mirando las estrellas y por un momento me olvidé de todo lo que me había pasado. Lo siguiente que supe fue que era hora de levantarme y me despertó una patada bastante fuerte en la parte inferior de mi pie. Me habían despertado así muchas veces en la academia y nunca pude acostumbrarme. Estábamos arriba como si fuéramos militares y pronto eliminamos todo rastro de que alguna vez estuvimos allí. Habíamos recorrido una gran distancia y ahora estábamos en el noroeste de la Tierra del Fuego.
Más al norte estaba la tierra de las cascadas y más al noroeste estaba la tierra de la hierba. La tierra de Grass se había convertido en un campo de batalla entre Eden Stone y Eden Leaf, que se había convertido en el foco principal de la guerra, ya que los dos países lucharon más que todos los demás. Estábamos acercándonos a nuestro objetivo y, según nuestra información de inteligencia, la línea de suministro debía hacer una entrega a las tropas en el frente hoy. Lo que significa que prepararíamos una emboscada para destruir los suministros y matar cualquier resistencia que se encontrara. Era una guerra de guerrillas básica. Una vez trazado el plan tomamos nuestras posiciones y se convirtió en un simple juego de espera. Me habían colocado con AO, mientras que los otros también estaban colocados en unidades de 2, divididos tácticamente para cubrir un diámetro completo de 360 grados alrededor del camino. Fue una táctica de emboscada perfecta que nos permitió atacar fuerte y rápido desde todos los ángulos para obtener una ventaja total sobre nuestro enemigo. Debimos esperar unas 2 horas antes de que apareciera la línea de suministro. 3 carros grandes estaban siendo tirados por caballos, y cada uno de los carros estaba lleno de provisiones. Cada vagón tenía 2 personas en ellos y 4 shinobi rodeándolos a cada lado. También había un equipo de ninjas de la hoja ocultos que parecían ser más jóvenes que los demás. Probablemente era un Jonin y su equipo de Genin o Chunin. Conté un total de 4 civiles, 8 guardias shinobi y un equipo de 4 hombres. 2 enemigos en total y solo 10 de nosotros. A medida que la caravana se acercaba a la zona de emboscada, Ao me dio un codazo y dijo que uno de los shinobi en el lado de babor del primer vagón era un Hyuga. Sabía que eso significaba que poseía el Byakugan, y me di cuenta de que Ao estaba nervioso por eso. Después de todo, eran un clan muy conocido en la aldea oculta de la hoja, siendo elogiados por su poderoso Kekkei Genkei y su vista. Por lo que podía recordar, si él decidiera activar sus ojos entonces nuestra emboscada no tendría sentido. Sin embargo, también sabía que si actuaba sin órdenes de Sama habría consecuencias. Ni un momento después llegó el primer golpe, una tormenta de shuriken y kunai se desató desde las líneas de árboles que venían de todos los ángulos. Ahora. Ao dijo mientras corría hacia el miembro Hyuga con su espada desenvainada, yendo a matar. Los conductores de carretas y algunos de los ninja hoja menos sospechosos o menos hábiles habían muerto en el ataque inicial. Ahora solo quedaban 6, y rápidamente se pusieron a la defensiva. Es una emboscada, contra defensas ahora. Gritó uno de los ninjas de la hoja, pero ya era demasiado tarde. Sama hizo un trabajo rápido con él y lideró el asalto con los demás siguiéndolo. Ao se había enfrascado en una batalla con el miembro Hyuga, y estaba siendo empujado a la defensiva. Ao estaba empezando a desesperarse y no podía igualar el superior taijutsu de su oponente, comprometiendo demasiado el golpe de su espada. El Hyuga se alejó y lo golpeó con los dedos, lo que provocó que Ao gritara de dolor antes de que el Hyuga lo golpeara una y otra vez con una furia cegadora. Había visto esto antes, sabiendo que esta era la técnica de las 64 palmas, utilizada para cerrar completamente la red de chakras de un oponente. Sin embargo, yo tenía mis propios problemas. Deslizándome por debajo de uno de los ninjas hoja, le corté el tendón de Aquiles, haciendo que el hombre cayera al suelo, gritando antes de que lo silenciara con un golpe mortal. 2 de los otros trataron de atacarme por ambos lados, corriendo con sus kunais. Pero, ya había predicho esto y desaté una defensa ósea completa, empalándolos antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Terminé con algunas miradas de mis compañeros de equipo, pero la batalla rápidamente desvió la atención de mí y la devolvió al enemigo. 2 de nuestras compañeras de equipo corrieron en ayuda de Ao tratando de atacar a los Hyuga desde ambos lados. Era demasiado rápido y con su Byakugan activado, podía verlos venir desde una milla de distancia. Saltó hacia atrás y de repente giró tan rápido que aplastó a las 2 chicas en el aire, estrellándose contra el suelo con fuerza. Una tormenta de shuriken voló por el aire directamente hacia él, pero de nuevo se extendió tan rápido que los desvió a todos sin sudar. Sin embargo, uno de los shuriken que había desviado golpeó a Ao en su ojo derecho, tirándolo al suelo gritando de dolor. Ark. El resto de nosotros que no estábamos involucrados en la batalla lo rodeamos rápidamente, pero nadie estaba dispuesto a dar el primer paso. Era un punto muerto y sabía que tenía que tener cuidado al luchar contra este tipo. De repente, Sama y otro chico de nuestro equipo se abalanzaron sobre él. Sama lanzó una patada de talón que saltaba y giraba hacia la cabeza de Hyuga, quien bloqueó fácilmente el ataque, luego se agachó bajo el corte que estaba dirigido a la parte posterior de su cabeza.
Girando sobre sus talones, lanzó un enorme golpe doble de palma contra el tipo con el pecho de la espada, rompiendo su caja torácica y enviándolo por los aires. Sama participó en un intercambio de golpes con el Hyuga, pero rápidamente fue superado y puesto a la defensiva, ya que el Hyuga simplemente era demasiado fuerte para él. Ao estaba siendo atendido por las únicas otras mujeres, mientras aún estaba consciente. Parecía saber ninjutsu médico y estaba atendiendo su ojo y todo el cuerpo, tratando de ayudarlo ya que sus puntos de chakra habían sido cerrados. Dos de los otros estaban ocupados, prendiendo fuego a los suministros según lo ordenado por Sama antes de la emboscada, lo que nos dejó a mí, a Sama y a otro tipo cuyo nombre no sabía frente a los Hyuga. Palma de aire. El Hyuga gritó mientras golpeaba su palma en el aire, creando una enorme onda de choque para golpearme. Fui propulsado en el aire, chocando contra un árbol y solo salí ileso gracias a mi defensa ósea que amortiguó el golpe. Sama y el otro tipo estaban peleando una batalla perdida y el Hyuga rápidamente terminó con el otro tipo con una ráfaga rápida de 10 golpes, golpeando su línea central y eliminándolo. Sama se estaba tomando el tiempo de la caída de sus compañeros de equipo para comenzar a tejer señales con las manos, parecía que todavía tenía un último truco bajo la manga. El Hyuga se dio cuenta de lo que estaba haciendo y fue demasiado rápido, pasando rápidamente a la ofensiva. Sama fue presionado y perdió la concentración, de repente se vio obligado a tratar de esquivar y bloquear los ataques entrantes. Los vagones de suministros habían sido incendiados ahora y los otros dos miembros de nuestra unidad saltaron rápidamente para ayudar a salvar a Sama. Yo también estaba listo para otro disparo hacia él, habiéndose vuelto a poner de pie, entrando en la batalla. Rotación. El Hyuga gritó de repente antes de comenzar a girar rápidamente, dejando que su chakra cubriera todo su cuerpo como un arma. Nuestros dos compañeros de equipo fueron derribados por el ataque de rotación de Hyuga, enviándolos a estrellarse contra el suelo con fuerza. Sama, que ya había visto el ataque antes, pudo esquivarlo en el último segundo, saltando hacia atrás para apartarse del camino. Ahora respiraba con dificultad, pero también lo hacía el Hyuga, que había usado mucho de su chakra para defenderse de tantos de nosotros. Esta era mi oportunidad, saltando lancé una patada giratoria, dirigida a la cabeza del Hyuga, que bloqueó. Cuando aterricé de espaldas a él, dejé que los huesos salieran disparados de mi espalda, tratando de tomarlo con la guardia baja. Fue un éxito con uno de mis pinchos óseos perforando su hombro, haciéndolo gritar de dolor. Sama saltó sobre mi cabeza lista para dar el golpe final, pero el Hyuga mordió el dolor y disparó una última palma de aire, dando un golpe directo a Sama. Rápidamente moví los huesos para regresar a mi cuerpo y lo dejé caer con una patada giratoria en su tobillo, tirándolo al suelo. No quise perder tiempo y fui directo a dar el golpe mortal, sin embargo, para mi sorpresa, me golpeó con un golpe sorpresivo en el hombro, usando sus dedos. Mi brazo se aflojó y rápidamente golpeó con su pie un costado de mi cabeza, tomándome con la guardia baja y enviándome a estrellarme como un muñeco de trapo. Si no fuera por mis huesos reforzados, esa patada me habría roto el cuello. Me puse de pie lentamente, aún sin poder mover mi brazo derecho. Él también estaba de pie ahora y respiraba con dificultad a causa de su herida. Las venas que rodeaban sus ojos se desvanecieron y parecía que ya no podía sostener su Byakugan, debido a sus bajos niveles de chakra. Esta pelea no ha terminado, dijo, tratando de levantar la guardia. De repente, Ao apareció detrás de él y cortó con fuerza con su espada. El Hyuga fue demasiado lento para reaccionar sin su Byakugan y Ao le asestó un golpe mortal en la cara, cortándole el ojo izquierdo. Dulce justicia, ojo por ojo. El Hyuga cayó muerto al suelo con Ao parado sobre él mientras sacudía la sangre de su espada. ¿Estás bien, chico?, preguntó después de una breve pausa. En todo caso, mis heridas eran la menor de nuestras preocupaciones, y me sorprendió lo rápido que pudo recuperarse de sus heridas. Todo nuestro equipo había sido derribado, aparte de nuestro médico, Ao y yo. El humo de los suministros en llamas seguramente llamaría la atención pronto y tuvimos que retirarnos rápidamente antes de que llegaran los refuerzos. Me acerqué a Ao y miré al Hyuga. Él era fuerte, le dije reconociendo su fuerza. Ao estuvo de acuerdo mientras se quitaba la diadema Hyugas. Bueno. Parece que este era de la familia principal, dijo con una sonrisa diabólica. Lo miré confundido al principio hasta que mi memoria hizo clic. Tenía razón, no había ningún sello de maldición en la frente de este chico, lo que significa que era de la familia principal del clan Hyuga. Eso significa que su Byakugan es nuestro para tomarlo. ¿Cuál es el dicho, ojo por ojo?
Ao dijo sonriendo. Se arrodilló, acercando lentamente sus dedos hacia el ojo de Liuga, arrancando con cuidado el globo ocular restante del cráneo del hombre muerto, antes de volverse hacia nuestro ninja médico. Oye, ¿puedes trasplantar este ojo? Él le gritó. La chica pareció sorprendida al principio, pero luego asintió. Ese sí puedo. Ella respondió. Bien, entonces ven y hazlo. Dijo con dureza. Revisa quién está muerto. Si lo están, entonces debemos destruir su cuerpo. ¿Puedes manejar a ese niño? Luego dijo mirándome. Era un procedimiento estándar entre los shinobi, lo hicimos para evitar que nuestros enemigos aprendieran o robaran información de los restos de nuestros camaradas caídos. Me puse manos a la obra y evalué rápidamente quién estaba vivo o muerto, mientras nuestro médico le atendía el ojo a Ao. El Hyuga había sido tan preciso en sus golpes que fue capaz de golpear órganos vitales y dar tiros mortales a pesar de que lo superaban en número y estaba exhausto, una demostración de habilidad realmente asombrosa. Estaban todos muertos. Todos menos Sama, que solo se aferraba a la vida por un hilo. No le quedaba mucho tiempo ya que, desafortunadamente había sido empalado en la rama de un árbol, desgarrando sus entrañas en pedazos. Corrí para ver si podía ayudar, pero él solo se rió de mí. No te preocupes chico, es demasiado tarde para mí, asegúrate de destruir mi cuerpo e informar que la misión fue un éxito. Dijo, manteniendo una sonrisa en su rostro sin importar la situación. Asentí y esperé con él mientras respiraba por última vez antes de quitar su gran cuerpo y arrastrarlo hacia los demás. Una vez allí prendí fuego a los cuerpos, no quedándome a mirar. El médico había terminado de implantar el nuevo ojo Byakugan de Ao, finalmente, había hecho la conexión con quien era él en este punto. Recordé que estuvo con el quinto Mizukage en la cumbre de los 5 Kaga y jugó un papel importante en el futuro de este mundo. Muy bien, entonces esta misión es un éxito, es hora de informar al campamento, dijo Ao girándose para mirarnos. La mitad de su rostro estaba cubierto con vendajes del médico, después de que ella terminó su trasplante de ojo. Ambos asentimos y seguimos su ejemplo a través de la Tierra de Fuego, dirigiéndonos a la base para dar nuestro informe. Capítulo 10. Había pasado un año desde mi encuentro con el miembro del clan Hyuga. Nuestra misión había sido un éxito pero con grandes pérdidas. A los de arriba no les importaba porque habíamos podido recuperar el Byakugan. Este fue un gran logro y uno que no había pasado desapercibido para el pueblo oculto de la hoja. En el último año que había pasado, luché en 3 batallas más a gran escala y completé un total de 38 misiones. 0 rango D, 15 rango C, 13 rango B y 10 rango A. Había sobrevivido a todo lo que me habían arrojado y me convertí en miembro de la unidad de rastreo de élite. Esta unidad era el equivalente a la unidad Leaf Sambu y yo era actualmente el miembro más joven con 10 años, haciéndome un nombre. Los rumores de la muerte del tercer Mizukage habían sido solo eso. Había sobrevivido pero sufrió heridas que le cambiaron la vida. Hubo votaciones actuales sobre quién sería el próximo Mizukage, pero no se había establecido nada. El tercero se había vuelto muy privado y nadie lo veía, era como una verdadera sombra. Todavía estábamos en guerra y ninguno de los pueblos parecía dispuesto a abandonar la lucha en el corto plazo. Intel mostró que la piedra oculta estaba reuniendo una fuerza de invasión masiva para marchar sobre la Tierra del Fuego, la hierba oculta aún bajo su control. Hubo rumores de que estábamos planeando usar nuestra arma secreta, pero era una operación que necesitaba saber y aún no me habían dicho nada más. La niebla había sufrido grandes pérdidas en el esfuerzo de guerra hasta el momento y cada vez se perdían más después de cada batalla. Con mi nuevo rango, se me permitió volver a ver a mi madre Kachina en la aldea Yuki, muchos de sus miembros se habían perdido en la guerra y se quedaron muy pocos ahora. No es que tuviera una conexión fuerte con ellos ni nada, pero era muy notable. Si no recuerdo mal, no mucho después de esta guerra, habría una guerra civil más pequeña en la Tierra del Agua que acabaría con muchos clanes y usuarios de Keki Genkai. Las próximas semanas que pasaron fueron los días más tranquilos que habían pasado en mucho tiempo. A todas nuestras fuerzas se les había dicho que regresaran a casa y esperaran nuevas órdenes. Algo parecía estar mal, pero nadie estaba completamente seguro de qué era. Actualmente me estaba quedando en un alojamiento que se proporcionaba a todos los ninjas de élite en el centro de la niebla oculta. Las únicas misiones que no se habían suspendido eran las de localizar a los ninjas rebeldes. Por supuesto, también se seguían enviando espías y unidades de información, pero aparte de eso, el pueblo estaba cerrado. No mucho después llegó la noticia de que el destello amarillo de la hoja, que yo conocía como el futuro cuarto Hokage, había destruido el puente Kanabie y había eliminado a 1000 ninjas de piedra escondidos.
Resulta que el puente Canaví era clave para la línea de suministro de las tropas de piedras ocultas, ahora que había sido destruido y 1000 hombres aniquilados por un solo hombre, había rumores de que el Hokage y Tsuchikage firmarían un tratado de paz. Estaba bastante seguro de que donde estábamos en la línea de tiempo actual que Kakashi había obtenido su Sharingan y se pensaba que Obito estaba muerto. A la hora de escuchar la noticia, mi unidad fue convocada a la sala del consejo para recibir información sobre una misión ultra secreta. Fácilmente había más de 100 de nosotros que habíamos sido llamados y tuve un mal presentimiento. El mismo Mizukage estaba presente detrás de su cubierta oscura sellando cualquier visibilidad de él y su guardia personal estaba con él como siempre. La habitación estaba en silencio mientras todos se preguntaban por qué nos habían llamado. Todos en la sala eran de nivel Jounin o Anbu y todos podían decir que algo grande estaba a punto de ocurrir. El silencio se rompió cuando el propio Mizukage habló. Puede que se pregunten por qué los he convocado a todos aquí, como estoy seguro de que han escuchado. La hoja oculta y la piedra oculta están buscando un acuerdo de paz. Este es el momento perfecto para golpear la hoja. Usaremos todo el poder de nuestro arsenal y desatar la bestia de cola sobre ellos. La sala permaneció en silencio, también ayudó que todos aquí fueran profesionales y supieran no dar ninguna reacción. Fuimos entrenados como soldados para cumplir órdenes de no cuestionarlos. Se trazó el plan, íbamos a secuestrar a una niña de la aldea de la hoja oculta, nuestro equipo de sellado debía sellar las 3 colas en ella, lo que le permitiría escapar de regreso a la hoja oculta donde la bestia se liberaría y causaría un daño masivo. En el corazón mismo de la hoja oculta. Tuvimos poco tiempo para prepararnos y saldríamos esta misma noche. Todo estaba empezando a encajar, si recordaba correctamente, Kakashi mataría a esta chica y, Rin y luego Obito mataría a todos allí. Esto no se veía bien para mí en absoluto. Mi fuerza y habilidad habían recorrido un largo camino, pero aún no sabía si estaba listo para luchar contra Obito con su Mangekyou Sharingan. Tuve que idear un plan para sobrevivir, había superado muchas cosas y sobrevivido a todas las adversidades. Si no fuera por mi Keki Genkai, habría muerto muchas veces. Realmente fue un regalo que me habían dado en esta nueva vida. Junto con mis habilidades de Shikotsunyaku, también poseía la liberación de hielo que combinaba la liberación de agua y viento para crear mi estilo de hielo. Esto me había puesto muy por encima de la acera ya que tenía acceso a habilidades tan poderosas que casi parecía injusto. La combinación de jutsu que ahora podía encadenar era extremadamente poderosa. Algunos me habían llamado un prodigio y otros me temían por mis habilidades, por supuesto, mi inteligencia había sido probada y estaba muy por encima del promedio. Pero ¿qué esperaba? Después de todo, retuve el conocimiento de mi antigua vida y mundo, 25 años de conocimiento y aprendizaje junto con los 10 años que había pasado en este mundo hasta ahora. Para ellos, yo tenía 10 años pero mentalmente tenía 35. Ahora que era miembro de Anbu no necesitaba mantener mis habilidades o inteligencia en secreto porque en la niebla sangrienta la única forma de ganar respeto era tener poder. La clave para mi rápida línea de ascenso a través de las filas de la niebla de sangre fue gracias a la guerra. Debido a la pérdida de tantos guerreros, la necesidad de shinobis fuertes aumentaba drásticamente. Junto con mis habilidades y mi historial de batalla probado, fui puesto a prueba más de lo que me gustaría recordar. A diferencia de la hoja, la niebla de sangre no lo pensó 2 veces antes de usar niños como armas. Esto había llevado a los funcionarios y altos mandos a reconocer mis habilidades y no tenían más remedio que ascenderme permitiéndome ir a misiones más difíciles. Era inaudito que alguien de mi edad pudiera poseer tal habilidad y creo que asustó a mucha gente. El momento de la misión había llegado antes de que me diera cuenta, me puse mi uniforme de Anbu y me puse la máscara del rastreador sobre la cara. Me habían entregado 2 espadas que estaban en mi espalda, no es que las necesitara. Nuestras unidades se habían dividido en 4 unidades de 25 en total. Cada unidad tiene su propio comandante y responsabilidad. El trabajo de mi unidad era secuestrar al objetivo y llevarlo al lugar del sellado. Todo parecía fácil, todo había sido planeado, su ubicación estaba fijada en una T junto con otra información, parecía fácil y estaba bastante seguro de saber por qué. Estaba seguro de que todo esto era obra de Madara Uchiha. El problema de pasar tanto tiempo aquí era que tu memoria de los eventos se volvía un poco borrosa de vez en cuando. Mis sospechas aumentaron cuando atrapamos al objetivo sin resistencia. Rápidamente completamos nuestra misión de llevarla al escuadrón de sellado que ya había hecho los preparativos para sellar las 3 colas dentro de ella.
Se nos dijo que hiciéramos guardia y que no permitiéramos que nadie interfiriera con el ritual del sellamiento. Mi unidad estaba estacionada justo afuera, mientras que otra estaba adentro y la última estacionada alrededor de la frontera. No muchas horas después, el sellado había sido un éxito y nos informaron del plan para dejar que la rescataran y la persiguieran solo, fingiendo perseguirlos para asegurar la entrega del paquete a la hoja oculta. Los eventos resultaron como se esperaba, Kakashi apareció y rescató a Rin, lo perseguimos por el bosque mientras estábamos dentro de la Tierra del Fuego. Aquí es donde podría salir muy mal, sabía a ciencia cierta que lo que iba a pasar a continuación no era nada bueno. Todos los escuadrones habían llegado a un claro en un terreno rocoso con vista al océano, además estaba lloviendo lo que empeoraba aún más el ambiente. Observé detrás de mi máscara cómo Kakashi atravesaba a Rin con su espada relámpago. Al final, ella había elegido suicidarse sabiendo lo que habíamos planeado hacer para desatar las tres colas sobre la hoja oculta. Ahora era mi oportunidad, tenía que ser ahora mientras la atención de todos estaba enfocada en Kakashi y Rin. Usando una mano detrás de mi espalda, creé un espejo de hielo que estaba conectado a otro en lo alto del aire, su reflejo estaba oculto por el resplandor radiante de la luna llena. Cuando me deslicé en el espejo de hielo, dejando un clon de hielo como mi reemplazo, escuché el grito. Era Obito tal como sabía que lo haría, había visto a Kakashi matar a Rin y eso lo envió a un frenesí salvaje. Mis compañeros ninjas de la niebla no tenían idea de lo que les esperaba. Uno de ellos le arrojó una mano llena de shuriken claramente subestimándolo, pero simplemente atravesaron su cuerpo y golpearon el árbol detrás de él. Obito cargó como un loco, el poder de sus pasos agrietó el suelo debajo de él. Golpear a su primera víctima con su madera de palma estalló repentinamente convirtiendo a Bambú en un puercoespín humano de adentro hacia afuera. La sangre salpicó por todas partes, pero Obito simplemente apartó el brazo y se volvió hacia su próxima presa. Niebla Ambu saltó en el aire con las espadas desenvainadas listas para empalar a Obito desde arriba, pero una vez más sus ataques lo atravesaron y sus espadas atravesaron a su camarada. Obito no perdió el tiempo y saltó en el aire, aterrizando una patada giratoria perfecta rompiendo el cuello de cada uno de ellos. La fuerza de su patada hizo que golpearan el suelo con tanta fuerza que se imprimieron en él. Los otros ninjas de la niebla estaban tan conmocionados por lo que estaba sucediendo que comenzaron a entrar en pánico. Necesitamos al menos recuperar a la niña, no podemos dejar que el enemigo se apodere de su cadáver. Uno de ellos gritó. Él maneja un jutsu extraño. Otro dijo con miedo. Dos de ellos se separaron y se dirigieron al cuerpo inmóvil de Rin. Obito hizo lo mismo y cargó a través de la niebla Ambu frente a él, sus ataques simplemente lo atravesaron, ninguno de ellos pudo tocarlo. Obito lanzó un misil de madera con tanta fuerza a uno de los ninjas de la niebla que lo derribó y lo envió a estrellarse contra el suelo mientras las púas de madera ensartaban su cuerpo como un trozo de carne. Obito cargó contra el otro ninja de la niebla que estaba demasiado ocupado mirando el horror que se había convertido en su compañero de equipo, su puño se estrelló contra su rostro con tanta fuerza que su cabeza golpeó el suelo a niveles que rompieron el sonido rompiendo la roca debajo. Obito luego lo pateó y lo agarró por el cabello, dándole un rodillazo en la cara con tanta fuerza que su máscara se rompió en pedazos. Obito golpeó su rostro, golpe tras golpe el sonido de carne, golpeando carne hasta que su sangre empapó el suelo. El otro ninja de la niebla permaneció en silencio, temeroso incluso de estremecerse. Obito se puso de pie lentamente y se volvió hacia la niebla restante Ambu. Estaban asustados, Obito dio un paso y de repente todos querían huir pero ya era demasiado tarde. La madera salió disparada del costado de su cuerpo tan rápido que todo un bosque de árboles se tragó y aplastó hasta el último de ellos. Estaban indefensos, como corderos al matadero. Sus gritos llenaron el cielo nocturno y su sangre empapó la tierra debajo. Mi clon de hielo también había quedado atrapado en la carnicería, sin embargo, usando mis habilidades defensivas, incluso el poderoso poder de la empuñadura de madera no fue suficiente para aplastar mi cuerpo. Ya había visto suficiente y decidí que era hora de liberar a mi clon y escapar mientras Obito estaba concentrado en el cuerpo de Rin. Usando mi jutsu de espejos de hielo de cristal, podía crearlos en cualquier lugar que el ojo pudiera ver y luego podía deslizarme entre ellos como si estuviera caminando a través de una puerta. Ciertamente no era la primera vez que usaba este jutsu para escapar de probabilidades abrumadoras, y estaba seguro de que no sería la última. Mi regreso al pueblo fue recibido con especulaciones extremas. Después de todo, yo era el único superviviente de los ninjas de nivel 100 de Anbu y Jounin.
Prácticamente me interrogaron sobre lo que sucedió y cómo regresé, incluso el Mizukage estaba presente pero cubierto en su transporte portátil para que no pudieras verlo, junto con todos los miembros del consejo. No solo habíamos sufrido una gran pérdida de mano de obra, sino que creíamos haber perdido una de nuestras bestias con cola. Le di la mejor información que pude sobre lo que había sucedido sin entrar en muchos detalles. Habían pasado al menos 3 horas desde que comenzamos mi interrogatorio. Les dije que un hombre enmascarado apareció y mató a todos, nuestros ataques lo atravesaron y nadie pudo tocarlo, dije que tuve suerte de salir con vida. Yo había confirmado que la niña había sido asesinada y que el plan había sido un fracaso. Pronto, el mismo Mizukage dio permiso para que terminara el informe y declaró que era libre de regresar a mis habitaciones. Los otros miembros se opusieron, pero el Mizukage dijo que no había necesidad de insistir más y que deberíamos centrar nuestros esfuerzos en localizar las 3 colas en su renacimiento. Una vez que regresé a mis aposentos, finalmente pude respirar aliviado. Tenía el mal presentimiento de que el Mizukage podía darse cuenta de que no estaba revelando todo lo que sabía, pero por alguna razón, decidió dejar el asunto. No tenía sentido, pero me alegré un poco. Ver a Obito en acción me hizo darme cuenta de la gran diferencia que hacían ciertos jutsu o habilidades en este mundo shinobi. Realmente había algunos monstruos por ahí y honestamente me preguntaba cuánto tiempo más podría sobrevivir. Ya había pasado un mes desde aquella noche y la guerra estaba llegando a su fin. La Piedra Escondida había firmado un tratado de paz con la Hoja Escondida, esto llevó a todas las demás naciones a llegar a un alto el fuego, lo que puso fin a la guerra. Todavía se estaban produciendo escaramuzas más pequeñas entre algunas de las grandes naciones, sin embargo, la Tierra del Agua estaba comenzando a desarrollar sus propios problemas internos. Había dudas de que el liderazgo de los Mizukages en la guerra fuera la causa de tanta muerte entre las filas. Los nobles e incluso el señor feudal pedían la dimisión del Mizukage, era un caos y la guerra civil estaba en el horizonte. Tropas y unidades abandonaban la niebla oculta y se dirigían a quien mejor les pagara. Se estaban realizando intentos de asesinato contra el Mizukage y los nobles por igual. Me encontré en una posición difícil, había sido criado en la Tierra del Agua y era un ninja de niebla de pleno derecho. No había ningún otro lugar al que pudiera ir sin convertirme en un ninja rebelde y juré servir al Mizukage como un ninja cazador. Se estaban librando escaramuzas a pequeña escala entre señores y otros líderes poderosos en la Tierra del Agua y no se veía bien. Los pocos clanes restantes y los usuarios de Kekkei Genkai que quedaron de la guerra estaban siendo contratados y sorteados por su poder, sin embargo, no les gustó mucho a los civiles de la Tierra del Agua, ya que se volvieron tan temidos por sus habilidades que cualquiera con un Kekkei Genkai fue visto como un monstruo y asesinado. Yo y otros que servimos al Mizukage estábamos lo suficientemente seguros dentro de la aldea, pero no podía decirse lo mismo de los que estaban fuera de su protección. Incluso mi propio clan había caído con tantos de sus guerreros asesinados o en misiones que los que quedaban estaban indefensos. Estaba en una misión cuando sucedió y no había nada que pudiera hacer. Incluso mi madre en este mundo había sido asesinada. Los miembros sobrevivientes huyeron y se dispersaron por la Tierra del Agua manteniendo sus habilidades en secreto, tal como lo había predicho el anime. Algunos clanes demostraron ser demasiado fuertes para ser derribados por mercenarios o grandes hordas de aldeanos, siendo uno de ellos el clan Kaguya. Prosperaron con la sed de sangre y la batalla y, después de un puñado de escaramuzas, se quedaron solos. Pasaron 6 meses antes de que ocurriera algo lo suficientemente grande como para poner fin a la guerra civil. El tercer Mizukage falleció y la lucha se suspendió para ver quién sería elegido como el nuevo Mizukage. Solo los shinobi más poderosos fueron considerados para convertirse en el Mizukage y en este momento hubo uno que se destacó entre el resto. Yagura Karatachi. Era bien conocido por sus esfuerzos en la guerra, demostrando sus habilidades y fuerzas superiores. Fue el hecho de que se convirtió en el primer usuario de las 3 colas y aprendió a dominar su poder en tan poco tiempo lo que lo puso por encima del resto. Con sus habilidades ya impresionantes y el poder de las 3 colas a su lado, rápidamente detuvo la guerra civil y reunió a muchos a su lado. Fue coronado Yondaime Mizukage, que significaba la cuarta sombra de agua, o la cuarta Mizukage. Yagura no toleraba ninguna forma de traición contra el pueblo y cualquiera que se atreviera a traicionarlo era asesinado. Esto reforzó el apodo que se le dio a nuestro pueblo como la niebla sangrienta y pareció mejorar nuestra reputación. Gobernó con puño de hierro haciendo lo que creía mejor para la niebla oculta y su gente.
Incluso terminó con la brutal tradición de la academia de tener que competir en una batalla sangrienta solo para convertirse en un ninja. En cambio, adoptamos un enfoque más humano con un examen de graduación que consistía en no matar. Una vez que los nuevos genin salían de la academia, se los colocaba en equipos bajo Chunin o Jounin, como la hoja oculta. El objetivo era reconstruir nuestros números en lugar de que se mataran unos a otros como en el pasado. Algunos argumentaron que la calidad de nuestro poderío militar disminuiría, pero la mayoría se alegró de que terminara el bárbaro ritual. Yagura había obligado a todos los nobles y señores a someterse con su fuerza y poder. Nadie se atrevió a desafiarlo y parecía que una paz temporal llenó la tierra. Yagura parecía el tipo de hombre que querías seguir, era poderoso, inteligente y se preocupaba por su gente. Los primeros 6 meses de su gobierno parecieron traer prosperidad a la Tierra del Agua y la Niebla Oculta. Pero eso pronto cambió. Durante los 6 meses que habían pasado, me habían asignado al escuadrón de ninjas cazadores de élite que caía directamente debajo de los 7 espadachines ninja de la niebla que solo eran superados por el propio Mizukage. Sabusa también subió de rango y fue colocado en la misma unidad que yo, ganando el título de demonio de la niebla oculta. Él también había sobrevivido a todo lo que le habían lanzado, desde conflictos a gran escala en la guerra hasta misiones suicidas que le habían sido asignadas. Lo que lo hizo más impresionante fue que, a diferencia de mí, él no poseía Keki Genkai. Había otro que reconocí que era parte de nuestra unidad. Era Kisame Oshigaki. Era unos 5 años mayor que yo, por lo que tenía 16 y, vaya, su fuerza era impresionante, incluso sin el famoso Sameada, todavía era un oponente peligroso. Mi recuerdo de cuándo o incluso cómo obtendría a Sameada era demasiado confuso para recordar y significaba que solo podía esperar a que las cosas se desarrollaran como iban a suceder. Los miembros actuales de los 7 espadachines ninja de la niebla eran los siguientes. Fuguki Suikasan, que poseía a Sameada, Jinin Akebino, que poseía a Kabutoari, el divisor de cascos, Kushimaru Kuriarare, que tenía a Nuibari, Raiga Kurosuki, que también era conocido como el trueno de la niebla oculta, que poseía las espadas de trueno Kiba, JZ Biwa, a quien había conocido algunos hace años cuando todavía estaba en formación. Poseía el Kubikirich, también conocido como la espada del verdugo y el arma futura de Sabusa. En cuanto a los 2 últimos miembros, no tenía información sobre ellos y nunca los había visto antes. Cada uno de nosotros en la unidad estaba bajo las órdenes directas de uno de los 7 y se nos dio una pequeña unidad a la que estábamos al mando. Mi unidad constaba de 3 Chunin, 2 de los cuales eran chicas y 2 Jounin. Al principio fue un poco incómodo debido a mi edad, los demás tenían al menos 15 años o más, pero habían escuchado las historias de mis habilidades que me habían valido el título de Diablo de la Niebla Oculta. Un apodo en cuyo caso no tuve elección. Recibí órdenes de Raiga Kurosuki directamente y descubrí que era un asesino sediento de sangre como la mayoría de los otros espadachines de la niebla sangrienta. No lo pensaría 2 veces antes de matar a alguien al azar, pero cuando lo hacía, siempre mostraba pena. Estaba completamente loco. La primera vez que mi unidad y yo lo acompañamos en una misión, mató a uno de los Chunin solo porque no le gustaba la forma en que olía. Tuve que luchar con cada fibra de mi cuerpo para no oponerme, pero sabía que nada bueno saldría de ello. Después de todo, se clasificó solo por debajo del Mizukage y solo resultaría en una batalla a muerte. Aún así, parecía gustarle a mí y a mis habilidades y un día me había convocado a un campo de entrenamiento sola, lo cual me inquietó mucho. Aún así, con todas las misiones en las que había estado, mi desarrollo personal se había suspendido debido a la falta de tiempo libre para entrenar. Llegué al campo de entrenamiento según las instrucciones usando mi equipo de entrenamiento y mi diadema alrededor de mi cabeza. Fui el primero en llegar y caminé hacia el gran arroyo que fluía a través del área cubierta de hierba en particular. Tomé un poco de agua con mis manos y miré mi reflejo antes de tomar un trago. Mi cabello había crecido en el último año e incluso había atado la banda derecha en una cola de caballo muy parecida a como recuerdo que era el cabello de Kimimaro. Después de todo, éramos del mismo linaje y la única diferencia era que mi cabello era negro. De repente sentí una oleada de electricidad en el aire y me agaché solo para ver pasar una cuchilla unos milímetros por encima de mi cabeza. Salté hacia atrás sobre mis manos, empujándolas y saltando sobre mis pies lista para lo que vendría a continuación. Era Raiga Kurosuki y estaba parado con una espada sobre su hombro y la otra en su mano al lado de su pierna. «Hiciste bien en esquivar eso, estarías muerto si no lo hubieras hecho», dijo con una sonrisa en su rostro. Me mordí la lengua y no respondí.
Confiaba en la fuerza de mis huesos, pero las espadas de Kiba usaban el estilo del rayo para amplificar su poder de corte y podían atravesar casi cualquier cosa. Puedes relajarte, niño, si quisiera matarte, ya estarías muerto. Dijo mientras guardaba sus espadas Kiba. Solo me relajé a medias porque no estaba seguro de si volvería a atacar o no. Resultó que tenía razón al confiar en mis instintos, ni un segundo después de que lanzó un kunai mejorado con un chakra estilo rayo y fue dirigido directamente a mi pecho. Estaba llegando demasiado rápido para esquivarlo y, en cambio, sobrecargué mi chakra en el esternón y la pared del pecho creando una gruesa capa de hueso blindado. El kunai me golpeó con fuerza en el pecho y me hizo deslizarme por el suelo blando pero sin caerme. La hoja del kunai había perforado mi piel y solo la primera capa de hueso que había creado para protegerme, si no fuera por la mejora del rayo, la hoja habría rebotado justo en mí. Raiga silbó y pareció impresionado. Maldito chico, esa es una defensa impresionante. Pudiste evitar que un kunai mejorado con rayos te atravesara. Cualquier otra persona estaría muerta en este momento. Realmente no entendía a dónde iba con todo esto. Después de todo, él era prácticamente la primera persona en interesarse tanto en mis habilidades. La mayoría de los demás generalmente me dejaban solo o tenían demasiado miedo de preguntar. Entiendo que esta habilidad tuya es del clan Kaguya. Tengo que decir que es la primera vez que la veo en persona. Asentí y saqué el kunai de mi pecho tirándolo al suelo. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté hablando por primera vez. Raiga sonrió y se cruzó de brazos. Me gusta poner a prueba a todos mis subordinados directos de esta manera, pero tengo que decir que eres el primero en sobrevivir hasta aquí. Ni siquiera me sorprendió escuchar eso, no era un hecho oculto que los 7 espadachines hicieran prácticamente lo que querían. Ahora quiero que me muestres de qué estás hecho. Y si me gusta lo que veo, quién sabe, tal vez te enseñe 1 o 2 trucos. Asentí con la cabeza mientras pensaba en la gravedad de lo que tendría reservado este encuentro. Fácilmente podría resultar en que uno de nosotros muera y ese sería probablemente yo. Para darte una oportunidad de luchar, no usaré mis espadas Kiba. ¿Qué te parece?, dijo bromeando a las espadas que estaban envainadas en su espalda. Asentí con la cabeza y tomé una posición de pelea. Esta fue una rara oportunidad de probar mi verdadera fuerza contra un oponente muy probablemente superior. Uno que no sucedía a menudo en la niebla oculta sin resultar en la muerte de uno. Raiga sacó 2 kunai, uno en cada mano mientras tomaba una postura baja, una sonrisa siniestra en su rostro y sus grandes labios lo hacían aún más siniestro. Tomé mi posición de pelea y extendí mis brazos a mis costados con las palmas abiertas frente a mi oponente. Permití que los huesos sobresalieran de mi piel por todo mi cuerpo. Había venido a permitir que 2 huesos sobresalieran de mi frente como cuernos, de donde había venido el apodo de Diablo de la Niebla. Raiga hizo el primer movimiento y cargó cruzando los brazos en forma de X sobre su rostro, era rápido y parecía cambiar fácilmente la dirección en la que viajaba, lo que dificultaba predecir sus movimientos. Empezó a correr en círculos a mi alrededor y, sinceramente, estaba empezando a marearme un poco tratando de seguirlo. De repente, se lanzó hacia mí empujando su pierna trasera y saltando en el aire girando rápidamente. El chakra infundido con relámpagos se hizo visible en su kunai y parecía que un tornado de relámpagos se dirigía hacia mí. Salté alto en el aire evitando el ataque de doble corte que me había dirigido y me di la vuelta disparando mis balas de hueso con las yemas de mis dedos mientras lo hacía. Raiga pudo desviarlos y con la mejora de rayos alrededor de su kunai, pudieron recibir el impacto donde normalmente se habrían roto. Estaba sobre mí en el instante en que toqué el suelo, pero ya lo había planeado. Bloqueando cada uno de sus kunai con mis cuchillas de hueso, ya no tenía ninguna protección y permití que mi caja torácica creciera casi empalándolo mientras lo hacía. Seguí adelante sin tener mucho de qué preocuparme al darme cuenta de que mis huesos eran lo suficientemente fuertes como para atacar su kunai relámpago. Intercambiamos golpes pero estaba empezando a ganar ventaja en este encuentro de taijutsu. Había aprendido a incorporar muchos movimientos acrobáticos en mi estilo aterrador. Junto con mi fuerza mejorada y el control de chakra, estos movimientos no supusieron ningún esfuerzo para realizarlos. La razón por la que incorporé estos movimientos en mi estilo de lucha fue para poder aprovechar que todo mi cuerpo es un arma. Combinarlo con mi Keki Genkai, mi agilidad y las formas ilimitadas en que podía usar mi cuerpo como arma, fue extremadamente abrumador para la mayoría.
Era muy similar al estilo de lucha de las abejas asesinas con sus 8 cuchillas, sin embargo, podía usar casi una cantidad ilimitada de cuchillas desde cualquier parte de mi cuerpo. Obligué a Raiga a ponerse a la defensiva y muy pronto me di cuenta de que estaba empezando a frustrarse. Saltó hacia atrás y comenzó a tejer señales con las manos, aterrizando en la corriente de agua mientras lo hacía. De repente, un enorme dragón de agua salió disparado del gran arroyo y se dirigió directamente hacia mí como un misil. El jutsu del dragón de agua era un estilo de agua muy poderoso y solo los shinobi muy hábiles podían usarlo. Poco sabía Raiga que mis habilidades me daban un gran control sobre el elemento agua y estaba a punto de descubrir por qué. Tejiendo rápidamente mis propios signos con las manos, creé un enorme espejo de hielo frente a mí que absorbió el jutsu del dragón de agua. Raiga estaba extremadamente sorprendido, pero no tan sorprendido cuando su propio dragón de agua lo golpeó en la espalda, lo derribó y lo envió a estrellarse contra el suelo con fuerza. Cuando aprendí por primera vez a usar la técnica de los espejos de hielo de cristal, tenía que viajar de un espejo a otro, me permitía viajar tan rápido entre ellos que parecía que me estaba teletransportando. Pero con el tiempo descubrí que podía vincularlos permitiéndome conectarlos como puertas. Esto aumentó la velocidad en que podía usarlos y también la efectividad. Y con un poco de ajuste fino del jutsu de los espejos de hielo de cristal, podría permitir que otros objetos viajaran a través de los espejos además de mí. Creando un segundo espejo detrás de Raiga, pude enviar su dragón de agua a través de un espejo y salir del otro usando su ataque contra él. Lentamente se puso de pie y el hecho de que estaba empapado hizo que la hazaña fuera aún más difícil. Ese ataque fue como los Mizukages, pero se detuvo y desenvainó ambas espadas que iba de su espalda. Supongo que te subestimé, chico. No eres normal, dijo enfurecido mientras levantaba ambas espadas en el aire cruzando las hojas juntas. Chispas azules de electricidad comenzaron a formarse y el aire a su alrededor se cargó de energía. Bola relámpago, gritó mientras disparaba una gran bola hecha de electricidad crepitante. Salté fuera del camino y pude evitar el ataque, pero de repente me dispararon más de lo mismo en una rápida sucesión. A pesar de lo rápido que fui, no pude evitar todos los ataques y uno de ellos me golpeó en la espalda. Podía sentir la corriente eléctrica a través de mi cuerpo, era tan doloroso que parecía que estaba a punto de desmayarme. Resulta que no tenía forma de contrarrestar el estilo del rayo en este momento, ya que había tenido la suerte de nunca encontrarme con alguien que lo usara en la batalla. Me tiré al suelo y me quedé sin aliento. Raiga se acercó y me apuntó con su espada. Se acabó, chico, dijo mientras envainaba sus espadas. Volví a ponerme de pie lentamente, pero mis piernas aún estaban un poco entumecidas y caí de espaldas. Raiga se rió de mí y cruzó los brazos sobre el pecho. Sabes, chico, estuviste muy cerca, tuve que hacer todo lo posible para vencerte y eso es decir algo. No todos los días uno de los 7 espadachines de la niebla te hace un cumplido, así que es mejor que lo aceptes. Finalmente pude ponerme de pie una vez que recuperé la sensación en mis piernas y tomé su mano mientras me ayudaba a levantarme. Ahora aquí hay una pequeña recompensa por no morir contra mí, dijo Raiga mientras me entregaba un papel. Era un trozo de papel charca, como el que nos habían dado en la academia, para ver qué elemento de afinidad podíamos usar. Por supuesto, la mía había sido agua y viento gracias a Mikeki Genkai. Le di una mirada inquisitiva y se rió. Ahora aquí hay un pequeño consejo. Cuando enfocas tu chakra en el papel, trata de imaginar la oleada de electricidad que sentiste de ese ataque en tu mano. Junté las piezas y me di cuenta de que estaba tratando de probar para ver si podía usar un rayo. Estilo. Hice lo que dijo y enfoqué mi chakra en el papel tratando de recordar la oleada de electricidad mientras lo hacía. Para mi sorpresa, el papel se arrugó en mi mano y Raiga me dio una gran palmada en la espalda. Bueno, parece que tienes una afinidad por el estilo relámpago después de todo, chico. Para ser honesto, estaba bastante impresionado y las posibilidades de sus implicaciones en mi arsenal ya existente inundaban mi mente. ¿Me enseñarás a usarlo?, yo pregunté. Raiga esbozó una pequeña sonrisa pero luego sacudió la cabeza. Me temo que no, chico, vas a tener que resolver esto por ti mismo. Si deseas volverte más fuerte, esa es tu misión actual. Sin embargo, te daré un consejo: cuando uses un estilo relámpago, debes enfócate y luego tu chakra se moldeará en un rayo. Dicho esto, me dio la espalda y caminó hacia la niebla siempre presente de la maldita aldea de la niebla, dejándome a mi suerte. Miré la palma de mi mano y enfoqué una intensa cantidad de chakra en ella haciendo lo que él había dicho, quería que se convirtiera en un rayo al igual que con el papel.
Un pequeño crujido de electricidad chisporroteó alrededor de mi mano y luego se desvaneció rápidamente, tan rápido como había llegado. Ciertamente podría decir que las próximas semanas serán emocionantes, por decirlo menos. Ahora que tenía algo nuevo en lo que concentrarme y volverme más fuerte. Todo lo que tenía que hacer a continuación era averiguar para qué usar mi poder en este mundo shinobi. Espero que les haya gustado el video, no se olviden darle like y suscribirse y con esto me despido. Sayonara.